El día de hoy nos toca conocer las curiosidades de Gay Witch Hunt. Sí, el episodio en el que Michael besa a Oscar. Recuerden que todos estos datos son extraídos del podcast de Office Ladies. Y sin más que decir, vamos a comenzar. El episodio fue escrito por el mismísimo Greg Daniels y fue dirigido por Ken Kwapis, quien también dirigió el final de la temporada anterior, Casino Night. Es aquí donde tienen su primera aparición los personajes de Andy, interpretado por Ed Helms, y Karen, interpretada por Rashida Jones. Y hablando de Andy, un dato poco conocido y que posiblemente salió a la luz en este podcast es que Ed Helms también audicionó para el papel de Jim, aunque este lo hizo en New York, posiblemente por eso su audición no salió a la luz como las que ya todos conocemos. Su personaje originalmente estaba planeado para durar 8 episodios, pues se pensaba que terminaría cuando Jim regresara a Scranton, ya que la fusión de ambas sucursales no era parte del plan original. Durante las filmaciones del episodio, Conan O'Brien acudió al set de la serie para grabar un promocional de los Emmy Awards de ese año, y la razón de que haya ido ahí fue que The Office estaba nominada a Mejor Comedia por la temporada anterior. Aunque en la serie las sucursales de Scranton y Stanford están en ciudades distintas, en realidad los sets de ambas estaban bastante cerca uno del otro, pues todo se filmó en los mismos estudios. De hecho, las oficinas de Stanford se construyeron en una bodega que normalmente se usaba para construir los distintos sets que requería la trama. Por ejemplo, el departamento de Oscar o el hospital en el que Pam tiene su bebé. Y la razón de que se haya podido construir el set, y que también a partir de esa temporada la serie haya hecho cosas como grabar en distintas locaciones, fue que el presupuesto que la NBC les daba aumentó, lo que permitió que la producción pudiera expandirse un poco más. Aunque a pesar de estar tan cerca, la experiencia sí que era similar a la que vemos en la serie, pues los actores que filmaban en el set de Scranton casi nunca veían a los que filmaban en el set de Stanford, pues tenían llamados en distintos horarios y días, por lo que cada que tenían oportunidad de platicar con John Krasinski, lo bombardeaban con preguntas sobre su experiencia grabando en dicho set, aunque la experiencia más parecida a la que vemos en la serie fue la de Jenna Fischer, pues cuenta que durante las 2 temporadas anteriores, John Krasinski se había convertido en un gran amigo para ella, pues casi siempre compartían escenas, y por lo mismo, pasaban mucho tiempo dentro y fuera del set juntos, y de repente, al llegar la 3ª temporada, se lo quitaron para grabar la trama de Stanford. Recordemos que en esa época no existían las redes sociales, ni los servicios de mensajería como el día de hoy, por lo que ni siquiera podía mantener comunicación cuando no estaban grabando o en sus días libres, algo que Jenna Fischer utilizó para su interpretación de Pam en ese arco, pues personalmente estaba pasando por algo similar a lo que le ocurría a su personaje. En este episodio tenemos un flashback al final de la temporada 2, Casino Night. Aquí podemos ver lo que ocurre después del beso de Jim y Pam. Para esta parte se tuvo que recrear la escena, pues no se grabó al mismo tiempo que la original, aunque hicieron tan buen trabajo que es casi imperceptible a primera vista. Claro, si te pones detallista podrás ver que algunas cosas están en otra posición, o que las cámaras se han movido ligeramente de ángulo, pero realmente es mínimo. Es de creencia popular que fue Michael quien contó el secreto de Oscar, pero en realidad no fue así. Oscar le contó a Toby, el encargado de recursos humanos. Era su deber mantener su privacidad, sin embargo, se lo dijo a una de las pocas personas que se encargarían de esparcirlo por la oficina, Michael Scott. ¿Lo habrá hecho conscientemente para afectar a Michael? ¿O simplemente fue muy inocente al pensar que mantendría el secreto? Cuando Michael va a disculparse con Oscar, le dice que deberían de ir por una cerveza para que le cuente cómo es hacerlo con un hombre. Jenna Fischer asegura que en el guión del episodio esa línea no estaba escrita, por lo que todo parece indicar que fue improvisada por Steve Carell, y magistralmente, Oscar Núñez le siguió el juego. En una escena eliminada, Oscar revela en una Talking Head que en su entrevista de trabajo le dijo a Michael que era gay, pero que este comenzó a reírse efusivamente, pensando que era una broma, por lo que decidió dejarlo así y no salió del closet hasta este momento. Jim come un sándwich de atún en su primer día, lo que lleva a que Andy le ponga el famoso apodo Big Tuna, o sea, Gran Atún. Pero lo importante aquí no es el nombre, sino el simbolismo. Que Jim haya comido un sándwich de atún y no el clásico sándwich de jamón que comía en Scranton, se usó para enfatizar ese deseo que tenía por dejar atrás su vida en dicha ciudad. Durante su primera Talking Head en Stanford, también explica que fue ascendido de puesto,
y en una escena eliminada que alargaba más su explicación, nos cuenta que en dicha sucursal es el gerente asistente regional, o sea, la posición que Dwight no tiene pero que siempre intenta hacernos creer que tiene en Scranton. Y hablando de escenas eliminadas, hay una en la que Karen le hace una broma a Jim, lo que nos da a entender que en Stanford, Jim pasó a ser el Dwight de esa sucursal, mientras que Karen era su Jim. Ahora volvamos con los simbolismos cinematográficos. Cuando estaba en Scranton, las talking head de Jim siempre mostraban la ventana que da hacia el exterior del edificio, a diferencia de los talking head de los demás personajes. Esto era para indicar que Jim tenía un futuro fuera de la oficina. Sin embargo, en Stanford, sus talking heads muestran la ventana que da hacia dentro de la oficina, dando a entender que no tiene futuro en dicha ciudad. Andy menciona que cuando estuvo en Cornell, formó parte de un grupo a capella llamado Here Comes Treble, el cual no existe en la vida real. Sin embargo, parece que dicha inspiración sí que viene de la realidad, pues existe un grupo a capella de mujeres en dicha universidad, llamado Nothing But Treble. Puedes buscarlo con ese nombre en Spotify si te interesa escuchar su música. Para escoger a la actriz que le da vida a Karen, se hicieron audiciones. En un punto de las mismas, solo quedaban 3 aspirantes, y se le pidió a Jenna Fischer acudir a leer una escena en la que Pam y Karen interactuaban, escena que nunca salió en la serie, y que solo se escribió para la audición. La actriz cuenta que fue con Rashida Jones, con quien se sintió más cómoda al interpretar dicha parte, y que así lo expresó cuando le preguntaron su opinión respecto a las 3 aspirantes, por lo que de alguna manera, ella fue quien la escogió para el papel. Y siguiendo con Rashida Jones, cuenta que estaba muy nerviosa antes de sus primeras grabaciones para la serie, incluso que por una semana casi no durmió, pues pensaba que los fans de la serie la odiarían por interpretar al personaje que se pone en el medio de la relación de Jim y Pam. Y hablando de la relación, Jenna Fischer confiesa que ella como espectadora sería Team Karen, a pesar de que es ella misma quien interpreta a Pam. En esta temporada vemos a Roy con una mejor forma que antes, incluso con una nueva barba, y nos explica que después de que Pam terminara con él, su vida empezó a desmoronarse, pero que logró recomponerse para recuperarla, por lo que comenzó a hacer ejercicio. Aunque la verdadera razón de su buena figura es que justo entre el final de la segunda y el inicio de la tercera temporada, el actor grabó una película en la que tuvo que ponerse mamadísimo, y de hecho, tuvieron que reescribir un poco el guión, pues el personaje estaba escrito originalmente para verse con un mal físico, pues estaría en depresión. Para la escena en la que Meredith come gel sanitizante, se rellenó el bote original con una mezcla de gelatina y gaseosa transparente, aunque al ser el mismo recipiente, la mezcla comestible adquirió un sabor a perfume, lo que no le agradaba mucho a la actriz Kate Flannery, sobre todo porque tuvo que comer bastante ya que la escena no quedó en una sola toma. Cuando Andy encuentra su calculadora en gelatina y se enoja, patea un cesto de basura, lo cual originalmente no estaba en el guión. Fue una idea que surgió al momento de grabar la escena. A pesar de que aquí Phyllis dice tener la misma edad que Michael, en la vida real, Phyllis Smith es 10 años mayor que Steve Carell. Este es uno de los más conocidos. El beso entre Michael y Oscar fue improvisado por Steve Carell. Oscar Núñez profesionalmente se mantuvo en personaje, y dieron como resultado la grandiosa escena. El guión originalmente tenía una escena en la que Michael se acercaba a Oscar para darle un beso, pero se acobardaba y lo besaba en la frente. Sin embargo, las actrices cuentan que cuando Steve Carell dice la frase "quiero que se graben esto bien en sus cerebros", supieron que lo que se venía sería improvisado, pues dicha frase no estaba en el guión. Oscar Núñez cuenta que la escena se grabó unas cuantas veces y que todo lo estaban actuando como debía ser, pero que en esta toma se dio cuenta de que Steve se estaba acercando cada vez más a su cara y no se desviaba, por lo que él simplemente se quedó quieto y pensó en que pasara lo que tenía que pasar, y que esperaba que las cámaras lo grabaran bien, pues presentía que se acercaba a una gran toma. De igual manera, la parte en la que Dwight se levanta para besar a Oscar fue improvisada por Rainn Wilson. En este episodio podemos ver de nuevo a Mr. Brown dando una de sus charlas, y nuevamente tenemos un simbolismo. Jim mira a su lado y encuentra la silla vacía, extrañando a Pam, pero también recordando la primera vez que tuvieron el seminario de diversidad en Scranton, pues fue ese día cuando Pam se quedó dormida en su hombro, y tuvieron uno de los primeros contactos físicos entre ambos. Se menciona que Oscar se irá 3 meses todo pagado a Europa
como compensación por no demandar a la compañía. Y en realidad se estableció esa trama porque Oscar Núñez tenía que salir por un tiempo a trabajar en otro programa para Comedy Central. El día de hoy veremos las curiosidades de The Convention, episodio 2 de la tercera temporada. Este episodio fue escrito por la dupla de Lee Eisenberg y Jim Stapnitzky y dirigido por Ken Whittingham. Alan, el caricaturista con el que sale Pam, fue interpretado por el actor Robert Bagnell, famoso en Estados Unidos por su papel en la serie de HBO The Comeback, y a quien Jenna Fischer ya conocía desde antes porque estuvieron juntos en un ejercicio de actuación, en el que juntaban a un equipo y les daban 48 horas para hacer un cortometraje, mismo que luego era proyectado en un pequeño festival. Este actor consiguió el papel en la serie gracias a Michael Schur, escritor del programa, quien antes de trabajar en The Office era escritor en la serie The Comeback. Las escenas de la convención se grabaron en el hotel Burbank Hilton, y rentaron la sala de convenciones más grande del lugar por una semana entera, pues aunque no tardarían tanto filmando ahí, les tomó 2 días completos solamente el acondicionar todo para que se viera como una convención real. Los expositores y los stands que vemos en la convención se ven tan realistas porque de hecho son todos reales. Cuando se estaban preparando para las grabaciones, lanzaron una convocatoria para que las empresas que quisieran aparecer en el episodio con un stand lo hicieran, y al ser ya la tercera temporada, la serie era muy popular entre el público, por lo que recibieron cientos de voluntarios, aunque no era 100% seguro que aparecieran en pantalla, pero aún así, las marcas decidieron participar, así que sí, todas las empresas que vemos son reales, y las personas que aparecen en los puestos son empleados de las mismas. Este episodio por poco abre la puerta al multiverso de Dwight, pues estuvo a punto de tener un cameo de Mackenzie Crook interpretando a Garrett, quien es el equivalente a Dwight en la versión original británica de la serie. El actor se encontraba en Los Ángeles haciendo un tour de prensa para la película de Piratas del Caribe, y lo contactaron para arreglar dicha participación. Sin embargo, el día de las grabaciones, la agenda del actor sufrió unos cambios y no pudo asistir. La escena que se tenía planeada era una en la que veríamos a Garrett en un stand y Dwight se acercaría a platicar con él, momento que sin duda habría sido épico. En este episodio podemos ver que Angela tiene el pelo en una cola de caballo, pero mucho más arreglada que como la usaba normalmente, como si hubiera ido con un estilista, y la razón de esto es que la actriz realmente había acudido a un salón de belleza, pues el episodio se filmó durante una temporada de premios en Los Ángeles y tenían que asistir a varios eventos, por lo que al iniciar las grabaciones, su pelo aún seguía estilizado. En el guión original, después de la discusión de Angela y Dwight en la cocina, ella le confesaba que su periodo no le había llegado, dando a entender que estaba embarazada. Sin embargo, durante la primera lectura de guión, todos quedaron bastante sorprendidos, y Greg Nalin se dio cuenta de que era demasiado pronto para que algo así ocurriera entre la pareja, por lo que decidió eliminarlo. Antes de continuar con el video, te invito a darle like si te está gustando y a suscribirte al canal. Un comentario también sería de gran ayuda. Y ahora sí, seguimos con los datos. La escena en la que Angela espanta a la mosca no era parte del guión original, pero las grabaciones del episodio sucedieron durante el mes de agosto, un mes bastante caluroso en Los Ángeles. Y como muchos sabrán, eso provoca que las moscas invadan las casas y prácticamente cualquier lugar buscando resguardarse de las altas temperaturas. Y en una de las grabaciones, una mosca realmente voló cerca de Angela, y sin salir de personaje, ella la espantó, aunque no es la toma que vemos en el episodio. Pues la primera vez que pasó, el momento le gustó mucho al director, por lo que le pidió a la actriz que lo hiciera en todas las tomas. Y ella improvisó el diálogo en el que pregunta que por qué había tantas moscas en el lugar, y de hecho, durante una escena culpaba a Kevin de atraerlas. Sin embargo, esa no llegó al corte final. Y esa misma Talking Head en el guión era completamente distinta, pues en ella, Angela explicaba que las convenciones para ella eran algo repulsivo, pues es un montón de gente sudada y amontonada, respirando uno encima del otro. Otra escena improvisada fue cuando Michael y Dwight se van cantando mientras se burlan de la respuesta de Pam, pues originalmente solo debían de reírse y salir del lugar. A pesar de que el día de hoy es distinto, cuando el episodio se filmó, no había viajes directos en tren desde Scranton hasta Filadelfia. Dato interesante, pues dentro de la serie, Michael y Dwight llegan así a la ciudad, y dichas escenas se filmaron en un tren real. La producción logró que les dejaran filmar gratis siempre y cuando no afectaran a los horarios establecidos, por lo que en un solo día lograron filmar las escenas, aunque no usaron todo el tren, solo un vagón, pero sí que estuvo en movimiento real. En la convención, tenemos un cameo del exjugador de fútbol americano Jerome Bettis, mismo que se logró, porque al retirarse justo en esas fechas, la NBC lo contrató para ser comentarista en su canal deportivo, y a un ejecutivo le pareció buena idea hacer un pequeño crossover entre los dos productos de la cadena. La mascota de BlackBerry que vemos en el episodio es oficial, pues la misma empresa la mandó a petición de la producción de la serie.
Por unos segundos en la recepción podemos ver un par de notas adhesivas. Una de ellas tiene escritos los nombres y los horarios de varios programas de televisión, y la nota no era de Pam dentro de la ficción, sino de Jenna Fischer en la vida real. Y esos programas eran los que planeaba ver esa misma noche al llegar a casa. Matt Price, el actor que interpreta a Ivan, uno de los expositores con quien Michael comparte una bebida en su habitación, originalmente audicionó para el papel de Dwight. Para los que se lo estén preguntando, cuando Jim abre la habitación de Dwight y ve las piernas de Angela que está acostada en la cama, realmente fue la actriz Angela Kinsey quien grabó esa parte. Una escena eliminada nos mostraba cómo Michael y Dwight estaban en la habitación, esperando a que la gente llegara para la fiesta, pero Dwight no dejaba de mirar el reloj, pues sabía que Angela lo estaba esperando, y eventualmente se iba del lugar dejando a Michael solo. El día de hoy veremos las curiosidades de The Coop, episodio 3 de la tercera temporada. El episodio fue escrito por Paul Lieberstein y dirigido por Greg Daniels. Aquí podemos ver el primer coqueteo entre Jim y Karen, pues a pesar de ya haber aparecido antes, su relación no pintaba para ser algo amoroso, y el apellido de este personaje, Filippelli, fue inspirado en una ejecutiva de la NBC, Rachel Filippelli. Hay varias teorías de los fans relacionadas con el look de Jim en esta temporada, pues en Stanford lo vemos vistiendo un poco distinto a como lo hace en Scranton. Una de las teorías dice que la forma de vestir de Jim al llegar a la nueva sucursal está directamente conectada con su relación con Karen, pues sabemos que eventualmente terminarán siendo pareja, incluso cuando este regrese a Scranton, y desde el primer episodio y hasta el final de la temporada lo veremos ya sea usando saco o con las mangas de la camisa sin doblar, como si se estuviera protegiendo, a pesar de que en las dos temporadas anteriores vemos que siempre usaba la camisa remangada, lo que podría ser un simbolismo para mostrar su incomodidad, que no puede ser el mismo en ese lugar ni al estar con Karen, pues al finalizar su relación y verlo de nuevo en la temporada 4, su forma de vestir regresa a la habitual. En un episodio anterior vimos que Michael tenía la foto de Jan sacada de un periódico interno de Dunder Mifflin, misma que estaba enmarcada y guardada en su armario, y aquí vemos que a pesar de aún tener dicha imagen, sobre ella ha pegado una fotografía de Jan pero a color. Michael en esta escena nos muestra un DVD de la película Varsity Blues, cinta para la cual Angela Kinsey audicionó en los años 90, aunque no se quedó con el papel. Las palomitas de maíz que vemos en el episodio eran todas reales, y realmente se las comieron durante las grabaciones y durante los descansos. Durante el Cold Open tenemos otro pequeño error de continuidad, pues al llegar a la oficina, Jan pone su bolso y su abrigo en la silla, pero después, cuando Angela le señala la sala de conferencias para acusar a Michael, vemos que la cámara regresa con Jan, quien nuevamente está poniendo su abrigo en la silla, a pesar de que antes del movimiento ya no tenía nada en las manos. Las escenas en las que Angela y Dwight hablaban de espaldas eran difíciles de coordinar para los actores, pues al no tener a la persona de frente, se les complicaba saber cuándo entrar. Incluso, las primeras veces que filmaron así, habían pausas bastante largas entre cada diálogo. Como era costumbre, hubo una junta para decidir qué tipo de ropa debería comprar Pam para su cambio de look, y en la caja que las contiene, realmente había varias prendas, a pesar de que en el episodio solo vemos una blusa. La trama de jugar Call of Duty en el trabajo viene de una experiencia real de los trabajadores de la serie, precisamente de los escritores y editores, pues al igual que los empleados de Stanford, en un tiempo instalaron el juego en sus computadoras y se la pasaban jugando entre ellos, y no tenían que preocuparse de que el jefe los regañara, pues Greg Daniels era de los más obsesionados con el juego. Y esta no fue la primera vez que el videojuego aparecía en la serie, pues durante la fiesta de Jim en el episodio Image Surveillance, vemos que Toby juega el título, y un paquete de expansión puede ser visto en el escritorio del cuarto de Jim, aunque estas pequeñas apariciones pueden generar un problema de continuidad, pues en Stanford, Jim es malísimo para el juego, lo cual no tiene mucho sentido si pensamos que antes ya lo jugaba. Como hemos visto en otros videos, para las escenas en las que los personajes comían algo en cámara, generalmente usaban cubetas para escupir, pues debían repetir las tomas varias veces, y no podían llenarse en el primer intento. Sin embargo, en la escena de Dwight comiendo waffles, Rainn Wilson de verdad ingirió los alimentos, ya que le ayudaba con la intención de su interpretación. En una escena eliminada, después de la parte en la que Michael increpa a Dwight y este le dice que el nombre de su dentista es Crentest, veíamos a Michael buscando profesiones que rimaran con su apellido, Scott, pues el chiste anterior era que en inglés, Crentest y Dentist sonaban casi igual. En una escena vemos que en lugar de Michael, Dwight se refiere a este como Mike, y aunque parezca un detalle menor, es importante, pues al pensar que Jan le hará caso y le dará el puesto de manager, este se siente superior, y una manera de demostrarlo es llamarlo Mike en lugar de Michael.
En una escena eliminada, después de que anunciaran que Dwight sería el nuevo jefe, Phyllis nos decía que iba a renunciar, que estaba a punto de casarse y que ya no necesitaba trabajar, pues su nuevo trabajo sería ser la nueva primera dama de Vance Refrigeration. Y en otra, Creed nos contaba que dormía bajo su escritorio por lo menos 4 noches a la semana. El día de hoy veremos las curiosidades de Grief Counseling, episodio 4 de la tercera temporada. El episodio fue escrito por Jennifer Celora y dirigido por Roger Neighart. Durante el proceso de reescritura de este episodio, Mindy Kaling y Greg Daniels tuvieron una gran pelea, pues Mindy estaba discutiendo mucho con el showrunner sobre el episodio, tanto que lo hizo enojar al punto en el que este, como maestro de secundaria, le dijo que si no estaba cómoda con lo que se estaba haciendo, que podía retirarse e irse a casa, por lo que ella molesta salió del lugar. Se llevó consigo un paquete de agua embotellada que había ahí y pateó el automóvil de Daniels. Más tarde, mientras estaba en un salón de uñas, la persona que la atendía le preguntó si tenía el día libre, pues la había reconocido de la televisión, y Mindy le dijo que no, que su jefe la había mandado a casa, a lo que la persona le preguntó si es que la habían despedido, y fue ahí donde Mindy se dio cuenta de que no estaba segura, por lo que regresó a las oficinas y les dijo a todos que había estado todo el tiempo en el baño. Durante la semana de grabaciones de este episodio, se tomaron las clásicas fotografías promocionales que se hacían cada año, pero lo especial de esta sesión es que dichas fotos se convertirían en las más icónicas de la serie, pues son las que todo el mundo usa para ilustrar cuando se habla de The Office, y estas fotos son las que estás viendo ahora en pantalla. El cold open de este episodio es un clásico, Michael haciendo su acto en el que finge que baja por unas escaleras. Sin embargo, este no era el cold open original, pues el que se tenía planeado al inicio, y el cual se encuentra en las escenas eliminadas, era uno en el que una empleada, compañera de Jim en Stanford, le mostraba a él fotografías de su bebé. Para el cold open de Michael y las escaleras, se hicieron 10 tomas, y en cada una, Steve Carell debía hacer el acto 3 veces, por lo que terminó haciéndolo un total de 30. De hecho, si ponemos atención, podemos ver que en algunas tomas está sudando, y ese sudor no fue agregado para la escena, era sudor real del actor por tanto ejercicio. Y otro detalle es que la taza que usa Michael para llevar el café a Pam era la taza de Jim, bueno, la taza que usaba él cuando estaba en Scranton. En una escena, cuando Karen busca entre sus papeles, vemos una página del guión del episodio entre ellos, página que la actriz Rashida Jones escondió para practicar sus líneas. La trama de Jim en este episodio gira en torno a conseguir las papas fritas de Karen, pues se supone que no hay en la máquina expendedora. Sin embargo, en la escena en la que Karen se da cuenta de ello, podemos ver que en realidad el sabor que mencionan, sal y vinagre, sí se encuentra en la máquina. De hecho, podemos ver que el paquete es igual cuando Jim logra conseguirlas. Algunos fans piensan que la historia sobre Ed Trock siendo decapitado fue inventada por Creed, pues no había forma de que este supiera tantos detalles, sobre todo porque Michael es el primero en enterarse que falleció. Sin embargo, los escritores de la serie han confirmado que realmente pasó así, tal y como lo cuenta Creed. Aquí vemos una escena en la que Roy ayuda a Pam a escaparse un rato de la junta de Michael, y esta escena está en el episodio porque todavía existía la posibilidad de que Roy y Pam regresaran, pues aún no estaba definido cómo seguiría la historia entre ella y Jim. De hecho, se hablaba de la posibilidad de que no terminaran juntos, sino que en realidad ambos terminarían llevando al otro a conocer al verdadero gran amor de su vida, argumento que hemos visto muchas veces en películas románticas. Cuando Pam regresa a la sala de conferencias, vemos que Kevin no tiene zapatos y sus pies están sobre una silla. Esto se explicaba en una escena eliminada, en la que Michael trataba de hacer que todos se pusieran cómodos y les pedía que se quitaran los zapatos, se aflojaran las corbatas y a las mujeres que se soltaran el pelo. En este ejercicio de compartir, Dwight nos cuenta la historia de cómo absorbió a su gemelo en el útero. Sin embargo, originalmente la historia que contaba era sobre cómo en una tormenta de nieve, 12 de sus ancestros quedaron atrapados en un sótano y terminaron congelados. La historia del gemelo fue idea del escritor Justin Spitzer, sí, el creador de Superstore, y Paul Lieberstein agregó la parte en la que Dwight cuenta que ahora tiene la fuerza de un hombre adulto y de un bebé. Cuando Michael sale del edificio, vemos por unos segundos al guardia de seguridad. Sin embargo, no es Hank, a quien vemos siempre en la serie. Aquí hay un hombre más joven. El pájaro al que le hacen el funeral era falso, y para elegirlo se presentaron 3 opciones distintas, siendo la elección de Greg Daniels la que vemos en el episodio. A pesar de que Karen habla muy buen francés en la escena en la que llama por teléfono a Montreal, la actriz Rashida Jones realmente no hablaba el idioma, aunque al día de hoy lo domina gracias a que vivió un tiempo en Francia. La cajita que Pam hace para usar como ataúd del pájaro fue hecha en realidad por Phil Shea, quien elaboró 3 distintas y se las presentó a Greg Daniels. Para la escena en la que Pam canta en el funeral, Jenna Fischer estaba bastante nerviosa, aunque por suerte no tenía que cantar toda la canción, solo un coro de la misma. Originalmente,
Al final del funeral, Michael y Dwight debían enterrar la caja, pero terminó cambiándose porque realmente no había mucho espacio en donde se pudiera excavar, y en una escena eliminada, veíamos a Michael y a Dwight tratando de hacer un agujero, pero las personas de los otros negocios comenzaban a gritarles. El fuego que vemos en esa escena era real, aunque dentro de la caja no pusieron al ave falsa, pues no sabían si al quemarse liberaría algún químico. Lo que hicieron fue llenar la cajita de papel. El día de hoy veremos las curiosidades de Initiation, episodio 5 de la tercera temporada. Este episodio fue escrito por BJ Novak y dirigido por Randall Einhorn, quien era originalmente director de fotografía de la serie, y este fue su primer trabajo como director de un episodio completo, pues antes solamente había dirigido los webisodios, es decir, los mini episodios exclusivos para internet que salieron en la página de la NBC. Aquí visitamos la granja de Dwight, y para darle vida a esta locación, una parte de las filmaciones se llevaron a cabo en el rancho Golden Oak, también conocido como el Rancho Disney, y sí, se le conoce así porque la propiedad pertenece a Walt Disney Studios. Es un rancho bastante famoso en la industria porque en él se han filmado cientos de series y películas, pues es un lugar bastante grande en donde se puede construir casi cualquier locación exterior que requieran las tramas. Sin embargo, las escenas en la parcela de Beta Vele se filmaron en un lugar completamente distinto, la Underwood Family Farm, otra granja localizada en Moon Park, California. Para las filmaciones en el rancho, tanto The Office como cualquier otra producción, debían contar con personal entrenado para tratar con serpientes, pues la propiedad tiene un problema con dichos reptiles. De hecho, al filmar una escena encontraron una bastante cerca del lugar. En una escena eliminada, Dwight le mostraba a Ryan el cementerio familiar, mismo que estaba dentro de la granja, y podíamos ver las tumbas de varios Shroots que ahora descansaban en paz. En este episodio tenemos una referencia a la serie original británica, pues Dwight le cuenta a Ryan un acertijo en el que un hombre y su hijo sufren un accidente automovilístico, y al llegar al hospital, el doctor encargado les dice que no puede operar al niño porque es su hijo, un acertijo bastante famoso, y que tiene más sentido en inglés. Pero bueno, el punto aquí es que ese mismo acertijo se lo dice David Brent a Garrett en un episodio de la serie original. La trama de Jim en este episodio es sobre él y Karen peleando por darle al otro la silla que rechina, trama que fue añadida de último momento, y en la vida real, Angela Kinsey y Oscar Núñez tuvieron una historia similar, pues una de las sillas que usaban en el departamento de contadores estaba dañada, y ambos se la pasaban cambiándola con la del otro cuando no se daban cuenta, hasta que al final, Angela cambió la silla con otro miembro del equipo, el mismísimo Creed, aunque no se sabe a ciencia cierta si es una coincidencia o si este suceso sirvió como inspiración para el episodio. El multiverso se vuelve a abrir en este episodio, pues Stanford tiene su propia versión de Jimmy Pam, y no son él y Karen. Durante una escena, vemos que en el fondo, justo en la recepción, un empleado vestido sospechosamente igual a Jim cuando estaba en Scranton, está platicando con la recepcionista, algo que no fue coincidencia, pues el director agregó este guiño para mostrar que en dicha sucursal también tenían su propia historia de amor desarrollándose. La trama del Día de Pretzel se remonta a la primera temporada, pues Greg Daniels llevó a los escritores a un tour por varias oficinas reales para que se familiarizaran con la dinámica de trabajo y pudieran escribir mejor, y en una de ellas estaban haciendo un ejercicio para elevar la moral de los empleados en el que regalaban comida, aunque no eran pretzels. Eso fue un agregado de BJ Novak, y antes de ser actriz, Angela Kinsey también experimentó un ejercicio así en su empleo, aunque este se trataba de preparar tu propio sundae de helado. Para la trama del Pretzel Day, se contrató a una empresa real que elaboraba los bocadillos, y se ordenaron 100 piezas, aunque en las filmaciones no se usaron más de 10. Las demás, como lo estarán imaginando, se las comieron todos los miembros del equipo al final de las filmaciones. Aunque no aparece en el episodio, en el guión sí decía qué tipo de pretzel ordenó Stanley, y este fue salado con mostaza extra. En otra escena eliminada, mientras comían los pretzels, Michael decía la frase "se siente muy bien en mi boca", y Stanley respondía con un épico "that's what she said". La llamada entre Jim y Pam fue toda una odisea para filmarse, pues Randall Einhorn quería que realmente hablaran por teléfono en la escena, y sumado a ello, quería grabar ambos lados al mismo tiempo, algo que podría no parecer la gran cosa. Sin embargo, en aspectos técnicos implica demasiado. Normalmente cuando los personajes hablan por teléfono, simplemente fingen que escuchan a la otra persona y dicen sus líneas, y luego en edición se junta todo, pero aquí tuvieron que conectar ambos teléfonos para que realmente pudieran escucharse el uno al otro. Luego, instalaron una estación de monitoreo en medio de los dos sets, en donde había monitores mostrando lo que captaban ambas cámaras, y para el audio, tuvieron que grabar en 3 canales, el micrófono de Jim, el de Pam y el audio real de la línea telefónica.
aunque todo el trabajo valió la pena, pues les permitió a los actores improvisar unas cuantas líneas, dándole más naturalidad a la escena. Y originalmente, Vijay Novak quería que dicha llamada durara todo el episodio. Bueno, no literalmente todo el episodio, pero que comenzara al inicio del mismo y que cada que regresáramos a la oficina, Pam y Jim continuaran hablando por teléfono, aunque sin duda eso habría complicado la grabación muchísimo más. La línea en la que Dwight le dice a Ryan que plantara su semilla dentro de él fue improvisada por Rainn Wilson, y Vijay Novak siguió la improvisación cuando le dice que no sabe de lo que está hablando. La barba de Mouse era real, no fue un prostético que se le haya puesto a Michael Schur, y tuvo que esperar 3 meses sin afeitarse para que llegara a verse así, aunque tiempo después en la serie se dieron cuenta que con una barba falsa lograba verse exactamente igual. Para la escena en la que Ryan y Dwight avientan los huevos a la fachada del edificio, Greg Daniels tuvo que pedirle permiso al dueño del lugar, y la respuesta del mismo le sorprendió, pues pensó que se negaría, pero el hombre era tan fanático de la serie que aceptó sin dudarlo. La cerveza que beben estos dos al final del episodio era falsa, y tuvieron que hacer un par de tomas para llegar a la final, y aquí no podían escupirlo como la comida, por lo que en cada toma, Vijay Novak debía beber toda la cerveza completa de un solo trago. La línea principal del director para este episodio fue resaltar las conexiones entre personas. Por eso, vemos a Ryan y a Dwight conectando al final de la venta fallida, también a Michael y Stanley durante el Pretzel Day, y a Pam y a Jim durante la llamada. El día de hoy veremos las curiosidades de Duali, episodio 6 de la tercera temporada. Este episodio fue escrito por Mindy Kaling y dirigido por Miguel Arteta. Con este episodio, The Office se convirtió en el primer show de televisión en los Estados Unidos en mostrar la festividad india llamada Diwali, algo a destacar, pues es de las celebraciones más importantes de dicha cultura y nunca antes se había mostrado en la televisión del país. Las escenas de la celebración se filmaron dentro de las instalaciones de la escuela Grand High School, precisamente en el gimnasio de la misma, y se llevaron 3 días completos, y para ello tuvieron que ser muy cuidadosos y organizados con los horarios, pues el año escolar ya había comenzado y la escuela estaba activa. Sí, incluso cuando estaban filmando los estudiantes se encontraban tomando clases o caminando en los pasillos, aunque no era nada raro para la gente que estudiaba ahí, pues esa escuela ha sido usada varias veces para filmar programas de televisión. Algunos de ellos han sido Freak and Geeks, Blackish, True Blood y Malcolm in the Middle. Otro dato interesante tiene que ver con el pasado de una integrante del cast de The Office, pues la mismísima Melora Hardin estudió en esta escuela. Este episodio fue muy especial para Mindy Kaling, pues era una oportunidad de representar a la cultura india en un medio tan grande como la televisión americana, y aunque ella es estadounidense de nacimiento, conocía bastante bien la festividad por sus padres y abuelos, y hablando de sus ancestros, su papá estaba muy orgulloso de que Mindy formara parte de The Office, tanto que la presumía cada que alguien enganchaba la serie en televisión. En este episodio, Jim acaba ebrio después del juego que tienen los empleados en Stanford, y Karen lo termina llevando a casa. Sin embargo, en el guion original estos dos tenían una escena bastante distinta, pues en ese borrador, los 3 empleados de Stanford iban a un bar, y los 3 bebían de más, y al salir, Karen y Jim terminaban besándose, escenas que sí se filmaron pero que fueron eliminadas y reemplazadas con las que conocemos, algo que alivió en ese momento a Rashida Jones, pues pensaba que los fans de la serie la odiarían por interponerse entre la relación de Jim y Pam, y el responsable de que dicha subtrama no llegara al corte final fue Stephen Merchant, uno de los creadores de la serie original, pues fue él quien les dio el consejo de cambiarlo. Los padres de Kelly en este episodio, y por ende en toda la serie, son realmente los padres de Mindy Kaling en la vida real, y aunque esto parezca un acto de nepotismo, en realidad ambos hicieron casting para la serie. Incluso, el director quedó tan maravillado con el padre que quería darle más diálogos. Durante el episodio, Angela se ve bastante molesta, y aunque podríamos pensar que simplemente es su personalidad, en realidad había una explicación, pues en una escena eliminada, nos dejaba saber que sentía celos de que Dwight pudiera tener sentimientos hacia Kelly. Recordemos que en la segunda temporada, durante el especial de Navidad, vio cómo ella lo besaba. Los libros del Kama Sutra que Michael entrega a los empleados fueron elaborados por Phil Shea, quien tuvo que buscar las imágenes, imprimirlas y ensamblar todo. Para la escena en la que Jim llega al trabajo en bicicleta y lo vemos sudando mucho, rociaron a John Krasinski con un atomizador en el pelo, la frente y bajo los brazos, proceso que debían repetir cada cierto tiempo porque el agua se secaba bastante rápido. Para los asistentes al festival, se contrataron a 100 actores, mismos que trajeron cada uno su propio vestuario, y también contrataron a un coreógrafo experto para guiarlos con los bailes tradicionales que vemos en algunas escenas, aunque el baile de Pam no fue parte de esas coreografías. Para esa escena, Jenna Fischer simplemente se dejó llevar.
La línea en la que Angela dice "usaste las manos" cuando el chico del buffet le entrega el pan fue improvisada en el momento por Angela Kinsey, pues originalmente en esa parte debía morder el pan y hacer un comentario de desprecio cuando se daba cuenta de que era pan de ajo. Y como ya lo estarán pensando, toda la comida que vemos en el buffet era real, y todos pudieron comérsela durante los descansos y al finalizar las grabaciones. La hermana más pequeña de Kelly fue interpretada por Yesha Patel, quien tenía 13 años al momento de grabar y realmente no conocía la serie, aunque su experiencia en el show fue bastante buena, y al día de hoy se dedica al periodismo, pues es reportera para un noticiero matutino. Por unos segundos, bajo el escritorio de Karen, podemos ver un par de sandalias blancas, mismas que no eran del personaje dentro de la ficción del show, sino de la actriz Rashida Jones, pues cuando no estaban filmando, les daban dicho calzado para caminar con más comodidad y para cuidar los zapatos que usaban sus personajes. Al finalizar la canción de Michael, podemos ver que hay un paneo a la audiencia, en donde Angela y Pam se encuentran sentadas en el piso una al lado de la otra, algo que no tiene mucho sentido, pues sus personajes no son precisamente amigas en este punto del show, aunque en la vida real es todo lo contrario, pues Jenna Fischer y Angela Kinsey sí lo son, y fueron ellas quienes decidieron sentarse así, pensando que dicha toma posiblemente no llegaría al corte final. El día de hoy veremos las curiosidades de Branch Closing, episodio 7 de la tercera temporada. Este episodio fue escrito por Michael Schur y dirigido por Tucker Gates. Originalmente, este episodio tuvo la misma duración que un episodio regular, 22 minutos. Sin embargo, después de esa primera emisión, la NBC lanzó en su sitio web una versión extendida con duración de 30 minutos, que es la que se convirtió en la versión oficial a partir de ese punto. Aunque investigando para este video, me di cuenta de que en Prime Video aún está la versión corta, por lo que si quieres ver el episodio con todas las escenas que fueron recortadas esa primera vez, puedes buscarlo en HBO Max, pues en esta plataforma sí tiene la versión completa. El code open de este episodio, en el que Jima se creerá a Dwight que su yo del futuro le manda faxes, fue reproducido durante la presentación del primer iPhone en el año 2007. Este episodio tiene bastante lenguaje cinematográfico, pues como recordarán si vieron los demás videos, las talking head de Jim ocurrían con la ventana que da hacia el exterior detrás de él, a diferencia de los demás empleados, esto como simbolismo de que era el único que tenía un futuro fuera de la compañía. Y aquí, cuando llega la noticia de que la sucursal de Scranton cerrará, las talking heads de todos los empleados ocurren con la ventana que da hacia el exterior de fondo, pues ahora sí que tendrán un futuro fuera de la compañía. Sin embargo, cuando llega la noticia de que la oficina siempre no cerrará, las talking heads vuelven a ocurrir con la ventana hacia el interior de la oficina detrás de ellos. Este episodio sirvió como experimento para cambiar la imagen de Pam, pues sabemos que después de terminar con Roy, comienza a cambiar varios aspectos de su vida, y uno de ellos era la forma en la que vestía y se peinaba, por lo que en esta ocasión decidieron que usará el pelo atado en una cola de caballo, aunque es la única ocasión en la que la veremos así, pues el nuevo aspecto nunca terminó de convencerlos. La parte en la que los dientes de juguete que están en el escritorio de Michael se activan por el movimiento cuando este cierra el cajón no debía ocurrir, fue realmente un accidente, pero se dejó en el episodio gracias a que tanto Steve Carell como Melora Hardin siguieron actuando de manera perfecta. En la escena en la que vemos a Phyllis tejiendo, realmente estamos viendo a la actriz fingir que lo hace, pues en la vida real no contaba con dicha habilidad. En una escena, mientras Michael habla con Pam, podemos ver en uno de los recuadros del pizarrón que está en la pared escrita la frase "Felicidades a todos por nuestro primero de muchos Emmys, le robaron a Steve". Esto último haciendo referencia a que Steve Carell no ganó el Emmy por su interpretación de Michael Scott. Este episodio dio origen a uno de los memes más famosos no solo de la serie, sino del internet en general, la cara de Michael que estás viendo en pantalla. Seguro que alguna vez viste esta imagen incluso antes de conocer la serie. El episodio fue filmado durante el mes de agosto, sin embargo, saldría al aire alrededor del mes de noviembre, y la producción buscaba siempre que la ficción del show estuviera lo más cercana a la realidad en cuestión de fechas, por lo que colocaron pequeños detalles para dar la impresión de que estaba en dicha época del año. Por ejemplo, las calabazas en la casa de David Wallace indicando que estaban cerca de Halloween. Este episodio tiene la última aparición del personaje de Josh Porter, quien aunque no aparece en cámara, es mencionado desde la primera temporada, y su participación en el show contó con un total de 8 episodios. La parte en la que Dwight finge asustarse con Michael mientras interpreta el papel de David Wallace para practicar sus argumentos fue improvisada por Rainn Wilson, y si observan el episodio, verán que apenas si podemos ver un segundo de ese momento, pues al ser improvisado, todos los que estaban en la filmación se partieron de la risa al instante, por lo que apenas si pudieron rescatar ese segundo de la grabación sin que se metieran todas las risas en ella.
El perro que vemos en la casa de David Wallace fue contratado para el episodio, pues querían darle un toque de peligro a la situación con un perro guardián. Sin embargo, el perro era demasiado dócil y amigable, por lo que nunca pudieron hacerlo ver agresivo. Aún así, lo dejaron en el episodio. Casi al final, Meredith habla por teléfono con un hombre llamado Gary, quien fue interpretado solo en voz por el productor de la serie, Ken Zbornak. El día de hoy veremos las curiosidades de The Merger, episodio 8 de la tercera temporada. El episodio fue escrito por Brent Forrester y dirigido por Ken Whittingham. Los lugares en los que se sentarían los empleados de Stanford al llegar a la oficina no fueron aleatorios, pues el director del episodio y Greg Daniels se juntaron para decidir dónde y por qué razón cada personaje debería ocupar cierto puesto. El lugar de Jim estaba ahora ocupado por Ryan, por lo que este fue colocado frente a Dwight, y se eligió este espacio porque pensaron que sería divertido para Jim y molesto para Dwight. De igual manera, el colocarlo ahí lo dejaría en medio de Pam y Karen, otro simbolismo, y le permitiría a Pam ver todas las interacciones entre Karen y él, ahora experimentando ella lo que sentía Jim al verla con Roy cada que éste la visitaba en la recepción. Andy fue colocado junto a Angela para mostrar desde el inicio su atracción hacia ella, y para que al mismo tiempo quedara a la vista de Dwight, quien sentiría celos al verlo con ella, y a Tony lo sentaron en el anexo junto a Toby, pues como sabemos, renuncia al final del episodio, por lo que desde el inicio, su lugar separado de los demás empleados sería una profecía de su destino. Brent Forrester, el escritor del episodio, no era parte del staff original de escritores de la serie, por lo que estaba bastante nervioso, y en su primer borrador del guión, intentó crear un episodio bastante divertido, pero el entusiasmo le ganó y terminó saturándolo de bromas y chistes en cada escena, así como película de Marvel, por lo que Greg Daniels pidió a los tres cabecillas del staff de escritores, Michael Schur, Jennifer Zelora y Paul Lieberstein, que se sentaran a platicar con él para explicarle cómo funcionaba la dinámica del programa y el humor, el cual tenía su origen en la naturalidad, y después de la charla, escribió su segunda versión del episodio, que es la que se terminó filmando. Desde el comienzo, estaba claro que los empleados de Stanford terminarían renunciando, y que solo se quedarían Andy y Karen, pues eran a quienes conocíamos por sus interacciones previas con Jim. De hecho, se tenía establecido que se fuera un empleado por semana, es decir, uno por episodio. El cold open que vemos en el episodio, en el que Dwight rodea el edificio corriendo, no es el que se tenía planeado originalmente. Este se filmó después de terminar las grabaciones del episodio, y por lo mismo, no fue dirigido por Ken Whittingham. Y en este mismo, Rainn Wilson en realidad no le dio la vuelta al edificio mientras corría, pues tomó un atajo por el almacén y salió por una de las puertas laterales. Las bolsas de papel en las que Pam lleva todo lo que compró para la bienvenida estaban hechas de un material especial que no hace ruido, pues las bolsas de papel reales son realmente ruidosas y pueden arruinar una grabación. Cuando llegan los empleados de Stanford, tenemos un pequeño error de continuidad, pues Hannah es la primera en arribar, y después de su bienvenida la llevan a sentarse a su lugar. Sin embargo, cuando llega Tony, podemos ver que sigue parada en la recepción. La experiencia de conocer a los nuevos compañeros de trabajo traspasó la pantalla, pues realmente los miembros del elenco trabajarían por primera vez con los actores que venían de Stanford, ya que sus escenas se filmaban siempre en días y en sets distintos, por lo que no tenían contacto, y de igual manera, el sentimiento de alegría por el regreso de Jim fue real, pues por las mismas razones, tenían meses sin filmar con John Krasinski, y verlo regresar fue muy especial. Al igual que el episodio anterior, este tiene dos versiones, una regular de 22 minutos y una extendida de media hora. Si estás en Latinoamérica, puedes encontrar la versión completa en Amazon Prime Video, pues la versión que tiene HBO Max es la de 22 minutos. Seguro que este dato ya lo conoces, pero si alguien aún no lo ha visto, existe una versión completa de la canción Lazy Scranton, la puedes ver en YouTube. Durante las filmaciones de este videoclip, el escritor del episodio quedó sorprendido, pues cuenta que Steve Carell y Rainn Wilson estaban totalmente serios antes de comenzar, discutiendo sus líneas como si se prepararan para una obra de Shakespeare, pero que en cuanto el director gritó acción, vio como estos dos actores pasaban de ser totalmente serios a dos personajes completamente caricaturescos. Para la escena final con Andy y Dwight en el elevador, usaron la magia de la edición, pues como algunos ya sabrán, ese elevador no era real, simplemente era un cuarto con dos puertas que eran operadas por miembros del staff fuera de cámara, por lo que para armar esta escena, filmaron en dos locaciones distintas, primero cuando entran y la cámara lo hace con ellos, y después grabaron cuando bajan en el elevador del edificio de escritores, por eso justo cuando van a salir, vemos un corte, pero está tan bien hecho, que realmente da la ilusión de que el elevador bajó hasta el primer piso. En una escena eliminada, Jimmy va al área de contadores a saludar a sus compañeros, y Angela le decía que necesitaba un corte de pelo, haciendo que este se retirara del lugar, y Kevin se molestaba con ella por ser grosera con él.
El día de hoy veremos las curiosidades de The Convict, episodio 9 de la tercera temporada. Este episodio fue dirigido por Jeffrey Blitz y fue muy especial para todos porque fue escrito por los mismísimos creadores de la serie original británica, Ricky Gervais y Stephen Merchant, y es incluso más especial porque fue el único de todo el show que escribieron ellos dos, a diferencia del director Jeffrey Blitz, pues este sí fue su primer episodio dirigido, pero no el último, ya que estuvo a cargo de 11 a lo largo del show, y la razón de que Greg Daniels lo eligiera para participar en la serie es que era un director de documentales reales. Wayne Wilderson, quien interpreta a Martin Nash, era amigo de Nancy Walls, la esposa de Steve Carell, desde mucho tiempo antes del programa, y de hecho su amistad con ella eventualmente se convirtió también en una amistad con Steve, aunque eso no tuvo que ver con su participación en la serie, pues audicionó para el papel. Este actor actualmente está involucrado en movimientos sociales que luchan por los derechos de las personas afrodescendientes en los Estados Unidos, y regresando al episodio, hace ya 16 años era todo un tema. De hecho, Michael dice una frase bastante poderosa, aunque no tiene nada de cómico, pues cuando todos se preguntan por qué razón Martin estuvo en la cárcel, este les dice que en nuestra sociedad un hombre negro podría ser arrestado prácticamente por cualquier cosa. Después de que Martin cuenta la razón por la que fue a prisión, Kevin dice que tuvo que pedirle que lo explicara 3 veces porque se parece un montón a lo que hace diario en el trabajo, pues el crimen que cometió el empleado proveniente de Stanford se llama en inglés insider trading, que en nuestro idioma se conoce como información privilegiada. No andaremos en este tema porque realmente no sé mucho, pero según lo que entiendo, es vender los datos de la compañía en la que trabajas a otras empresas. En fin, lo interesante aquí es que existe una teoría que dice que Dunder Mifflin Scranton es una tapadera para lavado de dinero, y que por eso Kevin se da cuenta de que lo que le toca hacer en sus labores es parecido a lo que hacía Martin para ir a prisión, y una de las razones por la que los fans llegaron a esa conclusión es el buen rendimiento que tiene la sucursal de Scranton, a pesar de que el negocio del papel va en decadencia, y de que los empleados no parecen realmente esforzarse en dar su mejor rendimiento día a día. Aquí vemos que Jim le juega una broma a Pam, pues Andy se ve interesado en ella y le pide consejos a este sobre las cosas que le gustan, y Jim no puede dejar pasar la oportunidad de decirle todas las cosas que ella odia. Una parte de esta subtrama que fue cortada del episodio y que se encuentra en las escenas eliminadas era la venganza de Pam, pues esta le dice a Andy que no puede salir con él esa noche, pero que Jim realmente necesita un amigo, y le da información errónea de todas las cosas que según le gusta hacer a Jim cuando sale de fiesta. Durante el episodio, vemos que Pam tiene un collar de unicornio, y aunque parezca un detalle menor, tiene mucho trasfondo, pues antes en la serie, siempre la habíamos visto con un collar de corazón, mismo que había sido un regalo de Roy, por lo que al terminar su relación con él, decide cambiar de collar. Uno de esos simbolismos casi imperceptibles, pero que demuestran el gran trabajo que hacían los escritores de la serie. Para la escena en la que Michael le pide a los empleados que salgan al estacionamiento, todos los actores tuvieron que fingir que tenían frío, pues realmente el clima en Los Ángeles era bastante caluroso, y de igual manera, la nieve que vemos en los autos y en los arbustos fue colocada por el departamento de efectos especiales. Para la escena en la que Michael prende la televisión para ver el pronóstico del clima, realmente lo que vemos en pantalla es el noticiero local de Scranton, y también es el verdadero hombre del clima de dicha ciudad. En un par de escenas eliminadas, Michael nos contaba el origen de Prison Mike, nos decía que nació en su clase de improvisación y que no era la primera vez que lo interpretaba ante el público, y también nos decía que una de las razones por las que decidió usarlo en la oficina es porque se dio cuenta de que la gente te presta más atención si estás disfrazado o eres un personaje, lo que no solo explica por qué interpreta a Prison Mike, sino porque interpreta a todos sus personajes a lo largo del show. El nacimiento de Prison Mike fuera de la ficción del show es bastante interesante, pues mientras se preparaban para la escritura del episodio, Mindy Kaling, Paul Lieberstein y BJ Novak estaban haciendo una lluvia de ideas, y en un momento, Lieberstein dijo que sería divertido que Michael hiciera un personaje para una presentación, incluso mencionó el nombre de Prison Mike, y a BJ Novak le pareció una gran idea, aunque en ese momento nadie la desarrolló y siguieron discutiendo qué otras cosas podrían agregar, y un rato después, BJ Novak les dijo que le había gustado mucho la idea del personaje, y mencionó el nombre de Prison Mike, a lo que Lieberstein y Kaling reaccionaron emocionados por la idea, como si nunca lo hubieran escuchado. Por lo que para BJ Novak, a pesar de que todos le dan el crédito por la creación del personaje, realmente piensa que no fue totalmente su invención. La escena con Prison Mike fue muy difícil de grabar, pues todo el mundo, incluso Steve Carell, se partían de la risa todo el tiempo. De hecho, si vemos la escena, casi todos los actores están a punto de reírse en algún punto, pues fue imposible filmar un intento mostrando a todos serios. Y si observan bien, verán que en dicha junta Meredith se encuentra ausente, pues una subtrama que no llegó al corte final mostraba que tenía que ir al taller por su auto. De hecho, al final, cuando Martin se va, vemos que ella está regresando a la oficina.
La puerta de la sala de conferencias en realidad no se podía asegurar, la llave solo giraba pero no activaba nada. Es más, al ser una puerta falsa, apenas si podía quedarse cerrada sin que se abriera sola. Originalmente, la escena final en la que Andy le canta una canción a Pam terminaba ahí, pero el director tuvo la idea de añadir la parte en la que nos revelan que Jim sigue en la oficina, y se ríe porque su broma tuvo éxito, y al ser una idea de último momento, olvidó comentarla con la producción, y John Krasinski ya se había ido a su casa, por lo que tuvieron que llamarle para que regresara a filmar esa parte. El día de hoy veremos las curiosidades de A Benihana Christmas, episodio 10 de la tercera temporada. Este episodio fue escrito por Jennifer Celora y dirigido por Harold Ramis, y para quienes no ubiquen a este último, fue director de películas como la legendaria Vacaciones con Chevy Chase, El Día de la Marmota y Al Diablo con el Diablo, aunque mundialmente su rostro quedó marcado en la cultura popular por darle vida a Egon Spengler en Los Cazafantasmas. Lamentablemente, Ramis se fue de este mundo tan solo un año después del final de la serie, en el año 2014. La duración del episodio fue de 1 hora en televisión, unos 44 minutos de material, por lo que se le considera uno de los episodios supersized que tuvo la serie cuando estuvo al aire, aunque en algunas plataformas de streaming se encuentra dividido en 2 partes. Lo siguiente no es un error de continuidad, aunque muchos puedan considerarlo así, simplemente la explicación ocurre fuera de cámara. Las meseras con las que Michael y Andy hablan en el restaurante no son las mismas que llevan a la oficina, aunque probablemente muchos no se dieron cuenta la primera vez. La versión oficial es que estos dos no pudieron ligar con las meseras con las que platicaban en el restaurante, y terminaron yendo a hablar con 2 meseras más jóvenes. Para las escenas en el restaurante, rentaron todo el lugar con chefs y empleados incluidos, y se llevaron más o menos 12 horas en la filmación, y este dato no se menciona en el podcast, pero ese lugar es el mismo que aparece en la película Virgen a los 40, protagonizada por Steve Carell. El ganso que lleva a Dwight a la oficina durante el Cold Open fue elaborado por Phil Shea, e hizo tan buen trabajo que realmente parece un ganso sin vida, aunque al inicio, este Cold Open no estaba planeado. El original sería el de Michael llegando a la oficina en bicicleta. Angela Kinsey realmente odiaba la blusa que usó su personaje durante el episodio, pues tenía 32 botones y debía abrocharlos uno por uno cada que se vestía para la grabación, pues por el corte de la misma no se podía simplemente desabrochar una parte y sacársela como un suéter, ya que la prenda tenía botones incluso a lo largo de ambas mangas. En una escena eliminada, Angela iba a quejarse con Toby pidiendo que cancelaran la fiesta de Pam y Karen, pero este les decía que era un país libre y que no podía prohibirles dar una fiesta de Navidad, a lo que ella, enojada, lo terminaba insultando y dándole una cachetada. Aunque dentro de la serie Michael y Andy acuden a un restaurante Benihana, en realidad esa cadena no tiene sucursales en Scranton. Para la escena del volcán de cebollas, tuvieron que agregar el humo con efectos especiales digitales, pues después de muchos intentos, el chef no logró hacerlo en la vida real. La canción que canta Creed en la máquina de karaoke es en realidad una canción de Creed Bratton fuera de la ficción de la serie, recordemos que en la vida real es músico. Tenemos otro pequeño error de continuidad cuando Andy y Michael llegan con las meseras, pues al entrar vemos que ambas usan maquillaje bastante notorio. Sin embargo, en la siguiente escena, todo ese maquillaje se ha ido. Para la parte en la que Daryl toca el teclado, fue en verdad el actor Craig Robinson quien tocó el instrumento, pues algunos ya sabrán que en la vida real tiene una banda, y es ese instrumento precisamente el que está a su cargo. En este episodio escuchamos una canción de John Mayer y como sabrán, para usar música en un programa no solo deben de pagar, sino que el artista debe permitirlo. Por suerte para la serie, Vijay Novak era amigo del cantante y pudo hacer la solicitud de primera mano, pero al inicio este se negó, pues dicha canción siempre era usada para escenas cómicas y desde su perspectiva nadie la tomaba en serio, aunque después cambió de opinión y dejó que la usaran, pero con una condición: quería que le dieran un Dundee, y Vijay Novak le consiguió el Dundee al músico más alto. Que Dwight sostuviera el micrófono para Angela no estaba planeado, y la historia de cómo se llegó a ese momento es bastante linda, pues Angela Kinsey tenía mucho miedo de cantar frente a los demás, pues aunque es actriz y ha trabajado en distintos medios, cantar en público simplemente le daba pánico, por lo que fue con el director a decirle que no podía hacerlo, esperando que la escena fuera reemplazada o eliminada, pero el director le dijo que tenía que hacerla, por lo que no tuvo otra opción. En los primeros intentos, el micrófono estaba en un pedestal y Angela realmente estaba batallando con la escena, y en un descanso le contó a Rainn Wilson cómo se sentía, por lo que este sin pensarlo, tomó el micrófono, se apoyó en su rodilla y comenzó a hacer el sonido del tambor con su boca para darle a la actriz la pauta para empezar a cantar. Y Angela Kinsey nos cuenta que la escena que vemos en el episodio no es actuación. El momento que observamos no es entre Angela y Dwight, sino entre dos buenos amigos, Angela Kinsey y Rainn Wilson.
El día de hoy veremos las curiosidades de Back from Vacation, episodio 11 de la tercera temporada. Este episodio fue escrito por Justin Spitzer y dirigido por Julian Farano. Este fue el primer guión que Spitzer tuvo a su cargo, y a diferencia de los demás, que por lo general tenían una semana completa para entregarlo, él tuvo que hacerlo en 3 días, aunque no fue porque realmente fuera urgente, pues Greg Daniels ha confesado que se lo encargó en ese tiempo para liberar un poco de presión, ya que al ser un trabajo hecho en poco tiempo, nadie esperaría demasiado, por lo que Spitzer no sentiría el peso de tener que entregar un guión perfecto, y eso le permitiría trabajar mucho mejor, aparte de que le ahorraría todo ese proceso de estar nervioso, no saber cómo empezar, dejarlo para última hora y terminar haciéndolo todo bajo presión. Sí, Daniels prácticamente usó un truco mental. Para la fotografía de Michael y Jan, construyeron un pequeño set dentro del almacén que lucía como una parte de la playa, aunque claramente el mar tuvo que ser agregado en Photoshop, y en realidad Melora Hardin sí tenía puesta la parte superior del traje de baño, pero se lo quitaron en edición para que pareciera que estaba en topless. Las cuentas que Michael usa en el cabello realmente no estaban puestas en el pelo de Steve Carell, era un pequeño accesorio con pelo falso que se ponía en su cabeza con una especie de pasador, por lo que resistía perfectamente el movimiento sin caerse. En una escena eliminada, veíamos el contenido de las bolsas que Michael lleva cuando llega a la oficina. Eran regalos que llevó de Jamaica para sus empleados, y uno de los más divertidos, por lo menos para él, era un sostén hecho de cocos que le regalaba a Pam. El pasillo por el que Michael corre para dirigirse al almacén es en realidad el pasillo del piso en el que trabajaban los escritores, y la puerta a la que entra era la de la oficina de Mindy Kaling, aunque claramente no llevaba al almacén, por lo que en ese momento hay un corte. Cuando Michael entra a la oficina de Daryl, vemos que este se encuentra comiendo, aunque esto no era parte del guión, pues aquí realmente el actor Craig Robinson estaba comiendo su almuerzo. Cuando Michael sale al estacionamiento, vemos que afuera todo está cubierto de nieve, misma que fue añadida por el departamento de efectos especiales, pues el clima en realidad estaba caluroso, y fue idea de Jenna Fischer que en esa escena Pam no saliera a hablar con él, sino que simplemente se asomara por la puerta principal, pues se suponía que hacía frío y ella no tenía su abrigo, por lo que sería más lógico y realista verla simplemente gritarle desde ahí. En una escena eliminada, durante el inventario en el almacén, Meredith se subía a un estante para bajar una caja, pero cuando estaba arriba, todo colapsaba y la dejaba enterrada bajo un montón de cosas, sin que nadie se diera cuenta, y fue realmente Kate Flannery quien hizo toda la escena, pues estaba acostumbrada a hacer sus escenas de riesgo sin utilizar dobles. La escena en la que Daryl encuentra el iPod y se emociona tanto que lo grita a todo el mundo no era parte del episodio. Realmente, el actor Craig Robinson encontró un iPod mientras actuaba como si estuviera haciendo inventario, pues de verdad había un montón de cajas con cosas que usaba la producción de la serie, por lo que improvisó el momento y por suerte quedó en el corte final. Hubo un montón de preparación para la escena en la que Pam está llorando en un pasillo y es consolada por Dwight, pues realmente querían que Jenna Fischer llorara para la escena, no querían agregar lágrimas falsas porque sabían que le quitaría realismo, por lo que la actriz se preparó desde semanas antes creando una lista de canciones que le recordaba momentos tristes de su vida y la llevó al set el día de la grabación. Para filmar, solo estuvieron ella, Rainn Wilson y los miembros de la producción, pues querían mantener todo tranquilo y silencioso para que la actriz no se distrajera y pudiera entrar en ese mood de tristeza, y estuvo escuchando las canciones por un buen rato hasta que logró llegar a ese momento, y fue ahí cuando empezaron a grabar. Y esa técnica no fue nueva para Jenna Fischer, pues escuchar cosas realmente le funcionaba para entrar en situación. Por ejemplo, cuenta que una vez tenía que interpretar a un personaje que estaba realmente furioso, pero no encontraba la canción adecuada, y de repente recordó que tenía guardada una grabación de un exnovio que realmente le molestaba, por lo que escuchó eso como motivador y la ira llegó sola. La parte en la que Dwight comienza a lagrimear, como si estuviera a punto de llorar, fue de igual manera algo improvisado, pues la personalidad del personaje en ese punto de la serie no encaja mucho con dicha reacción, pero Rainn Wilson no podía evitar empatizar con Jenna Fischer al verla llorar, tanto como actor y como personaje, por lo que su reacción fue totalmente genuina. El día de hoy veremos las curiosidades de Traveling Salesman, episodio 12 de la tercera temporada. Este episodio fue escrito por Michael Schur, Lee Eisenberg y Jim Stupnitsky, y fue dirigido por Greg Daniels. A pesar de que son 2 episodios independientes, este y el que le sigue, The Return, fueron escritos juntos como si fueran una sola gran historia, por lo que ambos tuvieron al mismo equipo de trabajo detrás de cámaras, y de igual manera fueron filmados al mismo tiempo, algo que no es para nada raro, pues se hace incluso en cine. Por ejemplo, las 2 últimas partes de Volver al Futuro y las 2 últimas de Avengers también fueron grabadas así.
Una de las inspiraciones al escribir esta trama fue la enemistad entre Andy y Dwight, pues el primero estaba concebido como la versión de Dwight que trabajaba en Stanford, por lo que al llegar a la oficina, ambos personajes terminarían chocando por ser tan parecidos, y al tener a 3 de los mejores escritores del show juntos, Greg Daniels no quiso desaprovechar la oportunidad de hacer una historia tan completa, por eso también quiso explorar a fondo la relación entre Jim y Dwight y la de Pam y Angela. La cafetería a la que acuden Pam y Angela era real, la rentaron por un día entero, y es la misma que vemos casi al final del episodio, pero ahora siendo visitada por Karen y Jim. Todas las oficinas que visitan los vendedores durante el día estaban en realidad en la misma locación, pero en distintos pisos del edificio, y es precisamente el primer edificio al que llegan Jim y Dwight, aunque la iglesia a la que acuden Stanley y Ryan sí que era una iglesia real, por lo que fue la única locación que estaba separada de las demás. Este episodio, al igual que otros que hemos visto en estos videos, tiene 2 versiones, la original que se emitió por televisión la primera vez y una extendida que salió al aire tiempo después con la intención de atraer a más televidentes. Esas escenas eliminadas de la primera versión contaban la trama de Pam ganando un concurso de acuarelas, con un premio de $100, pero al no tener a nadie a quien contarle en ese momento, se lo decía a Angela, quien al encontrarse de un modo tan amigable, la felicitaba y le regalaba uno de sus gatos, pero ella lo rechazaba, haciéndola enojar y al mismo tiempo, haciéndola regresar a su actitud antipática de siempre. Michael Schur fue quien hizo la voz de Harvey, el robot computadora amigo de Michael. La parte en la que Angela dice, no quiero esto, y deja los jelly beans en el escritorio de Pam, fue improvisada por Angela Kinsey, pues la indicación de Greg Daniels era que actuara como si estuviera ansiosa por hablar con Dwight, pero fingiendo que tenía algo que hacer en la recepción para no llamar la atención. Para la foto que muestra Jim, pusieron digitalmente la cabeza de una foto de Rainn Wilson que fue tomada en 1991 durante una gira en la que actuaba en la obra Romeo y Julieta, por eso lo vemos con el pelo tan largo. Aquí tenemos una referencia al episodio de Coop, pues Michael le da a Dwight su ropa sucia. Recordemos que uno de sus castigos por tratar de traicionarlo fue lavar su ropa durante un año. Para las escenas de los autos, armaban los vehículos con pequeñas cámaras apuntando a cada uno de los pasajeros, les daban un walkie-talkie para dirigirlos a la distancia y los dejaban conducir de verdad, aunque no iban solos, pues adelante de ellos iba un auto con los miembros del equipo de grabación, e incluso tenían a un auto de policía que les iba abriendo el paso para que el camino estuviera libre y no se cruzaran con civiles que pudieran interrumpir o arruinar la grabación, aunque realmente no corrían peligro, pues solían conducir en círculos sobre una sola cuadra. Para la parte en la que Jim abofetea a Dwight, Rainn Wilson le pidió a John Krasinski que lo golpeara más fuerte, pues en las primeras tomas, este le daba una cachetada bastante suave, pero el actor al ser tan metódico, quería darle más realismo, y Krasinski le hizo caso en una toma, pero Wilson no se esperaba que fuera a darle tan fuerte, por lo que realmente tuvo esa reacción de sorpresa, aunque realmente no lo lastimó, pues un coordinador de dobles de riesgo les enseñó cómo abofetear a alguien de una manera bastante ruidosa y visual, pero que en realidad no lastimaba a la persona. En este episodio se estableció el segundo nombre de Angela, pues cuando esta le cuenta a Pam la historia de su supuesta amiga, que en realidad es ella, usa el nombre Noel para la mujer y Kurt para el hombre, es decir, los segundos nombres de ella y Dwight, y se decidió que ese sería oficialmente el segundo nombre del personaje, aunque originalmente el que tenían planeado usar sería Colette. El día de hoy veremos las curiosidades de The Return, episodio 13 de la tercera temporada. El episodio fue escrito por Michael Schur, Lee Eisenberg y Jim Stapnitzky, y fue dirigido por Greg Daniels. Mientras hacía este video, me di cuenta de que al igual que en otros, existen 2 versiones. Si quieres ver la que tiene todas las escenas, puedes ir a HBO Max, pues la de Prime Video está recortada. Durante todo el episodio podemos observar que está nevando, y para lograr este efecto contrataron a la misma empresa que hizo la nieve falsa para el especial de Navidad de la segunda temporada, Snow Business, y como en este, la nieve tenía que aparecer en cada una de las Talking Heads, lo que hicieron fue colocar un sistema de nieve falsa continua detrás de las ventanas, que recordemos, en realidad no llevaban al exterior, sino a la parte trasera del set, por lo que no fue tan difícil como suena. Para los exteriores, simplemente colocaban la nieve falsa en el piso, y para los arbustos usaban una especie de cañón de aire, pero relleno con el material que simulaba ser nieve. En este episodio, hacen la fiesta mexicana para Oscar, idea que viene de una tarjeta en el cuarto de escritores. Constantemente, a ellos se les ocurrían ideas para el show, pero muchas veces eran ideas sueltas y no entraban en la trama del episodio que estaban escribiendo, por lo que la escribían en una tarjeta y la pegaban a un muro, que eventualmente se terminó convirtiendo en el muro de las tarjetas. Las ideas eran simples, solo una primicia. Por ejemplo, a mí se me ocurre un chiste en el que Michael llega a la oficina vestido de payaso, y solo escribo en la tarjeta, Michael vestido de payaso, y eventualmente, cuando hay un episodio en el que el chiste puede encajar, se utiliza, y fue así como una tarjeta que decía, fiesta mexicana para Oscar, finalmente fue utilizada.
En el Cold Open, Andy le muestra a Jim su tono de llamada, que es una canción a capela cantada por él, la cual menciona grabó solo en su computadora de su casa, y en la vida real, Ed Helms sí que lo hizo así. Incluso el actor menciona que pasó un montón de tiempo durante la edición, pero lo disfrutó porque, como algunos sabrán, le gusta hacer música. Incluso, al igual que su personaje, estuvo en un grupo a capela durante la universidad, pero no fue tan apasionado como Andy, ya que solo estuvo durante un semestre. Para la parte en la que Andy rompe el muro de un puñetazo, tenían 4 repuestos de esa sección para distintas tomas, mismos que estaban hechos de un material más ligero para que el actor no se lastimara, pues aunque sea algo tan simple como golpear un pedazo de cartón dentro de una producción, a eso se le considera una actividad de riesgo. El hombre que entrevista a Dwight cuando está en busca de empleo fue interpretado por Kevin Reilly, quien era presidente de la NBC en esos tiempos, y quien fue uno de los encargados en luchar para que la serie siguiera al aire durante las primeras temporadas, cuando existía riesgo de cancelación. Por eso Greg Daniels pensó que sería una buena forma de agradecerle dándole un pequeño cameo dentro del show. Todas las talking heads de los personajes eran filmadas de corrido en un solo día, a pesar de que durante el episodio ocurren en distintos momentos, y no solo para este episodio, sino para toda la serie en general, y para ello, los actores debían estar atentos para que su actuación encajara con lo que ocurría en el episodio, pues algunas veces debían estar felices, y un minuto después, grabar una en la que estaban molestos o tristes por algo que ocurría en la trama y los hacía cambiar de estado de ánimo. Para Angela Kinsey, el regreso de Oscar a la oficina realmente le emocionó, pues aunque sus personajes tienen una amistad algo rara, en la vida real los actores son buenos amigos. La parte en la que Creed le dice a Jim que él no es real, después de que este cuestiona su historia sobre Dwight siendo decapitado, le dio tanta risa a John Krasinski que tuvieron que dejar de grabar por un buen rato porque no podía recomponerse. La frase de Andy, "Rada-du-daru", que sale en este episodio por primera vez y que terminará convirtiéndose en una frase típica del personaje, fue improvisada por Ed Helms, y en realidad no tiene un gran significado. Es una frase que repetían sus compañeros cuando iba a la universidad. La sucursal de Staples que aparece aquí es una tienda real, y aunque no lo crean, la empresa no pagó ningún tipo de publicidad para este episodio. Simplemente los escritores pensaron que la trama necesitaba que Dwight fuera a trabajar ahí, aunque sí que aprovecharon el bug, pues el día de la grabación reemplazaron todos los letreros con la marca por unos más grandes, para que se vieran bien en cámara. Incluso, Greg Daniels menciona que eran tan invasivos que tenían que ingeniárselas para ocultarlos en las tomas. Aquí tenemos una participación especial de Yvette Nicole Brown, quien después coprotagonizó su propia sitcom, Community, otra joya casi tan buena como The Office, aunque muchas personas la recordarán más por su participación en Drake y Josh como el personaje de Helen. Durante la plática de Dwight con Paris en la hora del almuerzo, hay un error de continuidad, pues vemos que este tiene en su mano un pedazo de sándwich muy pequeño, casi del tamaño de un mordisco, pero al cambio de plano, cuando regresamos de ver a Paris, el sándwich está más grande. Cuando Jim entra a la cocina para ir por su almuerzo, vemos que saca del refrigerador un recipiente con zanahorias, mismas que fueron elegidas por John Krasinski para hacer la comida de su personaje. Incluso en otras ocasiones, cuando lo vemos comer, también son zanahorias, pues siempre trataba de que fuera algo saludable, aunque el sonido que hacían arruinaba las tomas, por lo que pidieron que cambiara de comida, y eventualmente empezó a comer uvas en sus escenas. El abrazo incómodo que Angela le da a Pam, después de que ésta la consuela cuando la ve llorando por extrañar a Dwight, fue improvisado por Angela Kinsey. Aunque no está confirmado totalmente, las actrices recuerdan que el tono de llamada del teléfono de Andy sí se escuchaba mientras grababan y no fue agregado después en edición. Incluso recuerdan que sí estaba en el techo de la oficina, aunque lo más probable es que no fuera el teléfono, sino una pequeña bocina conectada a algún reproductor. E incluso recuerdan que la canción se les quedó en la cabeza por días después de esa grabación de tanto escucharla. Aquí tenemos otra escena que se convirtió en un meme, y es cuando Andy le dice a Michael, "Perdón por molestarte con mi amistad". Para la escena en la que el auto de Michael se llena de nieve, usaron el mismo material que mencionamos antes, y al terminar las grabaciones, la empresa que contrataron tuvo que aspirar el interior del auto para dejarlo limpio, pues era un auto rentado por la producción de la serie, y cuando terminó la temporada y lo regresaron, se dieron cuenta de que aún había nieve falsa en los lugares más ocultos del vehículo, por lo que tuvieron que pagar una multa. Cuando Dwight regresa a la oficina, usa una sudadera de Battlestar Galactica. Lo curioso aquí es que en ese momento, la serie aún no sacaba ese tipo de mercancía oficial, por lo que tuvieron que hacerla para esta parte. Para el momento en el que Dwight se pone a romper todas las piñatas de la oficina, Rainn Wilson tenía que cuidar de no hacerlo con las mejores, pues solo tenía repuestos para ciertos modelos, los más sencillos. De las piñatas más detalladas solo tenían una pieza. Incluso si ponemos atención, vemos como Dwight parece voltear a verlas para ver cuáles sí y cuáles no puede destruir.
Algunas veces, cuando un personaje en una serie sale de viaje o algo parecido, es porque el actor no puede acudir a las grabaciones. Como ejemplo, tenemos el viaje de Andy en el barco, el cual fue escrito para justificar la ausencia del actor cuando se tuvo que ir a grabar la tercera parte de ¿Qué pasó ayer? Y esto nos haría pensar que pasó lo mismo aquí, cuando Andy se ausenta por 5 episodios después de la broma de Jimmy Pam, pero no. Originalmente, estaba planeado que Andy fuera despedido después de su ataque de ira, pero Ed Helms fue tan querido que lo convirtieron en un personaje regular y reemplazaron esta parte de la trama con Andy yendo a un curso de control de la ira que duraría 5 semanas. El día de hoy veremos las curiosidades de Ben Franklin, episodio 14 de la tercera temporada. Este episodio fue escrito por Mindy Kaling y dirigido por Randall Einhorn, y fue el primero en filmarse después de la pausa por vacaciones decembrinas, más precisamente en el mes de enero. Y durante dichas filmaciones, los actores recibieron la noticia de que habían sido nominados para los premios Saga. Ben Franklin, o bueno, el imitador del mismo, fue interpretado por Andy Daly, quien era muy popular en Estados Unidos durante los 90, pues aparecía en programas de televisión como Saturday Night Live y el show de Conan O'Brien, y quien el día de hoy sigue activo en televisión. En una parte, podemos ver en el fondo a Pam estornudando, algo que ocurría normalmente con Jenna Fischer, pues tenía una nariz bastante sensible debido a algunas alergias. Incluso en los bloopers de la serie, tenemos un montón de tomas en las que la vemos haciendo lo mismo. Hay un error de continuidad cuando Michael y Todd Packer hablan en su oficina, pues en algunas ocasiones vemos que una de las tazas tiene un par de lápices y lapiceros, pero en otras estos desaparecen, y después aparecen de nuevo. Tenemos una escena en la que Dwight le pregunta a Jim si deberían contratar a una stripper morena o pelirroja, a lo que éste responde que rubia, pues elegir entre las primeras es un chiste, diagonal analogía sobre él eligiendo entre Karen y Pam, aunque cuando se filmó el episodio, Jenna Fischer estaba grabando una película, por lo cual tenía que tener el pelo un poco más café que rojizo, y el chiste no cae tanto así. En el escritorio de Phyllis podemos ver que tiene una foto en la que aparece abrazada con Creed y con Ryan, lo cual no tiene mucho sentido dentro de la ficción de la serie, pues no se lleva con ninguno de ellos. Aunque fuera de dicha ficción, es muy claro que los actores son amigos y por eso tomaron la fotografía. Para su disfraz de Ben Franklin, el actor tuvo que usar una barriga falsa hecha con un material acolchado, la cual terminó causándole irritación en la piel debido al uso prolongado y al calor. La blusa que utiliza el stripper cuando se pone su traje de ejecutiva o algo así es la misma que usa Pam en la segunda temporada en el episodio de los Dundies y en la primera en el episodio de Basketball, aunque el departamento de vestuario tuvo que adaptarla para convertirla en una prenda que se pudiera desarmar. El baile que ella le hace a Michael estaba perfectamente coreografiado y coordinado, pues al igual que las escenas de peleas, este tipo de interacciones entre actores deben manejarse de manera cuidadosa y profesional. Cuando Michael entra a la cocina a pedirle consejos a la stripper, podemos ver en el refrigerador un anuncio de un negocio, mismo que es real, incluso el número de teléfono que vemos en la serie es el mismo. El diálogo en el que durante su interrogatorio, Dwight le pregunta a Ben Franklin si su problema de la vista era para ver de lejos o de cerca, fue improvisado por Rainn Wilson, pero Andy Daly cuenta que para prepararse, investigó un montón sobre Ben Franklin, y en su búsqueda aprendió que inventó los lentes bifocales porque su problema era de ambos sentidos, por lo que pudo responder esa línea, y el diálogo salió tan natural que Mindy Kaling pensó que los actores lo habían planeado. El día de hoy veremos las curiosidades de Phyllis' Wedding, episodio 15 de la tercera temporada. El episodio fue escrito por Carolyn Williams y dirigido por Ken Whittingham. Al ser los únicos episodios de la serie en los que el personaje de Phyllis tenía varios diálogos, la actriz Phyllis Smith se encontraba realmente nerviosa, pues aunque ya había tenido intervenciones, era de los personajes que menos hablaban, aunque al mismo tiempo se encontraba muy emocionada, porque el episodio que le dieron a su personaje para resaltar no fue uno en el que la viéramos haciendo el ridículo o algo así, fue una trama bastante agradable. Este episodio comienza con un cold open en el que Jim le hace a Dwight una broma. En esta, lo condiciona mentalmente para darle un dulce cada que se escucha un sonido en la computadora, y lo hace así por varios días, para al final burlarse de él cuando el experimento surte efecto. Y como la broma se supone que ocurre durante distintos días, los actores tuvieron que grabar con un montón de cambios de vestuario distintos. La dinámica era así: grabar, cambiarse, grabar otra escena, cambiarse y así hasta terminar. Y no solo John Krasinski y Rainn Wilson, pues los demás miembros del elenco, aunque solo aparecían en el fondo, debían cambiarse también para cuidar el realismo de la escena. Algunos profesores de universidad han utilizado este code open para enseñarles a sus estudiantes la teoría del condicionamiento de Pavlov.
Aquí tenemos una referencia, o como se le dice en la comedia, un callback a los primeros episodios, pues Stan Lee menciona que como regalo para Phyllis compró un tostador, y cuando cancelan la boda de Pam y Roy, menciona que para ellos había comprado el mismo regalo, por lo que el chiste aquí radica en que es el mismo, simplemente lo guardó y lo usó cuando tuvo la oportunidad. Y esto no se menciona en el podcast, pero curiosamente, durante una aparición en Malcolm in the Middle, Lacey Debbie Baker aparece como un personaje que quiere comprar un tostador, lo que ha hecho que algunos fans teoricen que se encuentran en el mismo universo, aunque en realidad es solamente una divertida coincidencia. La escena en la que Michael habla con Phyllis y aparentemente uno de los dos se tira un gas fue realmente difícil de grabar, pues cuando llegaban a la parte en la que Michael dice en inglés la palabra pungent, que significa algo así como apestoso u oloroso, ambos actores y los miembros del staff se comenzaban a reír sin parar, pues esa palabra en el idioma realmente es absurda, y en el contexto de la situación era muy divertido. Y esa escena no terminaba ahí, pues se supone que después de ese momento, Bob Vance entraba al lugar y percibía el mal olor, y Michael echaba la culpa a Phyllis frente a él. Esta parte sí se grabó, aunque no llegó al episodio, y se encuentra en las escenas eliminadas. Esto tampoco se menciona en el podcast, pero es importante decirlo, pues Dwight predijo la pandemia del bicho 19, ya que en la escena en la que entran a la iglesia, le menciona a Jim que es demasiada gente y que necesitamos una plaga. Aquí, Pam nos dice que el vestido de Phyllis es el mismo modelo del que ella usaría en su boda con Roy, y curiosamente, el vestido que utiliza Angela en el final de la serie es bastante parecido, algo que sin duda no fue una coincidencia, pues este tipo de detalles son muy bien cuidados por la producción. Los gemelos que vemos en la fila de los padrinos son los hijos de Bob Vance, aunque nunca se menciona en el episodio, pero en el guión del mismo se especifica que tienen ese parentesco con él, lo que convierte a Phyllis en una madrastra al contraer matrimonio con él. Como todo este episodio ocurre fuera de la oficina, las grabaciones del mismo tuvieron que ser todas en locación, por lo que en los descansos, los miembros del elenco solo podían ir a sus trailers camerino, y para pasar el rato, algunos jugaban al videojuego de Madden, aunque no todos sabían cómo hacerlo, y una de ellas era Angela Kinsey, por lo que Rainn Wilson, como el buen amigo que es, trató de enseñarla durante un buen rato, y a pesar de que ella no podía, fue bastante paciente. En episodios anteriores mencionamos que Brian Baumgartner solo fingía que tocaba la batería y que cantaba, pues en ese momento no sabía cómo hacer ninguna de las dos. Sin embargo aquí, el actor ya había practicado bastante e hizo ambas cosas cuando su banda, Scrantonicity, se presenta durante la boda. La escena en la que Dwight y Angela bailan en la calle para que nadie los descubra realmente fue grabada fuera del lugar en el que se estaba grabando la parte de la fiesta, y al ser un lugar público no tenían control de la gente que pasaba conduciendo por la carretera, y en una de las tomas, un auto se orilló, bajó su ventana y las personas que iban dentro comenzaron a gritar emocionadas los nombres de Dwight y Angela, una experiencia que como fans debió ser inolvidable. The Office fue el último programa de televisión para el que grabó George Ives, el actor que interpreta al tío Al, quien lamentablemente dejó este mundo en el año 2013. El pastel de bodas de Phyllis y Bob Vance tiene en la parte de arriba un refrigerador junto a las figuras de los novios, y aunque no se ve muy bien en el episodio, había otro pastel con forma de refrigerador en la mesa. En una escena eliminada, Kevin nos decía que había propuesto matrimonio a 4 mujeres a lo largo de su vida, pero que todas lo habían rechazado, y Stacy, su actual pareja, había sido la primera en decirle que sí. Y en otra, mostraban los recuerditos que Phyllis había dado en la fiesta. Estos eran imanes para el refrigerador con forma de refrigerador, y cuando abrías la puerta, adentro tenía una foto de ella y Bob Vance. El día de hoy veremos las curiosidades de Business School, episodio 16 de la temporada 3. Este episodio fue escrito por Ben Forrester y dirigido por Joss Whedon, y para quienes no ubican a este último, es bastante conocido por ser el creador de la serie Buffy la Cazavampiros, aunque actualmente lo ubicamos más por haber dirigido las 2 primeras películas de Avengers y la horrible versión de la Liga de la Justicia de 2017. La parte en la que Jim, como parte de su broma para hacer creer a Dwight que es un vampiro, se levanta el cuello del abrigo y lo voltea a ver sobre el hombro dando la perfecta imagen de Drácula, no estaba en el guión. Ese chiste fue idea de Joss Whedon, sobre todo la parte visual, pues tenía bastante experiencia con el tema de los vampiros gracias a todo el trabajo en su propio show. Las escenas en la escuela de Ryan y las de la presentación de arte de Pam fueron todas filmadas en la Universidad Northridge del estado de California, locación que apareció más de una vez en la serie, y para dichas filmaciones se contrataron a 122 extras, tanto entre los estudiantes, los que veíamos afuera, y los asistentes a la exposición. Y para darle ese toque de realismo, a los que interpretaban estudiantes les pidieron el favor de llevar sus propias computadoras portátiles a la grabación.
Durante las filmaciones del episodio, Rainn Wilson fue presentador en Saturday Night Live, un episodio bastante recordado en el programa. Si gustan pueden buscar el monólogo inicial en YouTube, es una verdadera joya. En este, vemos una especie de parodia de The Office, pero con los miembros del elenco del show nocturno. Les recomiendo que lo vean. Para las escenas con el murciélago, se usaron distintos métodos, pues cuando lo vemos quieto colgado en el techo, usaron uno real, mismo que tuvo siempre la supervisión de expertos para no tratarlo mal. Para las escenas en las que vuela por la oficina, usaron efectos especiales digitales, y para cuando ataca a Meredith, usaron un mecanismo que consistía en una especie de motor que fue atado a la cabeza de la actriz, y era operado por un miembro del staff fuera de cámara. El murciélago real fue nombrado oficialmente por Rainn Wilson, pues los expertos que lo llevaron dijeron que no tenía nombre, por lo que el actor decidió llamarlo Gary, y todos lo llamaron así durante la semana de grabaciones, y curiosamente, ese es el segundo nombre de Michael en la serie. Y en la escena del ataque, la actriz no pudo gritar al filmar, pues el murciélago real seguía presente, y el ruido le habría alterado, por lo que solamente pudo actuar físicamente, y la voz fue grabada después e insertada en postproducción. Durante las grabaciones del show de arte de Pam, Joss Whedon paró la producción porque sentía que una de las pinturas que habían hecho no encajaba con el personaje, pues era una acuarela de una iglesia, por lo que fue a una de las clases de arte que se desarrollaban en la universidad en la que estaban grabando y les pidió a los estudiantes si podían ayudarlo haciendo un dibujo de acuarela de una engrapadora, que desde su perspectiva encajaba mejor con la personalidad de Pam. Y la pintura del edificio de Dunder Mifflin es en realidad una fotografía que fue editada para lucir como acuarela. Para la emotiva escena entre Michael y Pam, Jenna Fischer no se preparó emocionalmente como en otras ocasiones, pues sabía que su compañero de escena era Steve Carell y estaba segura de que el actor le daría las herramientas necesarias para su interpretación, sobre todo porque en la vida real su relación era bastante similar a la que tienen los personajes en este momento, y tal como lo pensó, en cuanto Steve como Michael le dijo la frase "estoy orgulloso de ti", las lágrimas le salieron naturalmente. Aunque en la serie, Michael manda a Ryan al anexo como castigo, en realidad, el motivo de sacar a BJ Novak de la oficina principal fue que el actor y escritor pudiera ausentarse de las grabaciones para regresar casi de tiempo completo al cuarto de escritores, junto con Mindy Kaling y Paul Lieberstein. El día de hoy veremos las curiosidades de Cocktails, episodio 17 de la tercera temporada. Este episodio fue escrito por Paul Lieberstein y dirigido por J.J. Abrams, quien es bastante famoso en el medio por haber dirigido películas bastante taquilleras, como Misión Imposible 3, algunas de la nueva saga de Star Trek y de las nuevas de Star Wars, y en televisión era bastante famoso en ese tiempo por la serie Lost. La casa de David Wallace no es la misma que la que vimos anteriormente en el episodio en el que Michael y Dwight lo van a buscar. La original se ubicaba en Pasadena, California, y esta se localiza en Encino. La razón del cambio fue que al director J.J. Abrams realmente le gustó el interior de esta nueva, por lo que decidió filmar en ella, y la producción hizo todo lo posible para tratar de imitar la fachada de la casa anterior. El interior del bar Pub Richards fue filmado en un bar llamado Pequea Pub, localizado en Burbank, California, y la parte de afuera se grabó en otro llamado el bar del Oyster House, localizado en Studio City, California, aunque sí que existe un Pub Richards real en Scranton. En el video sobre el episodio de Ben Franklin mencionamos que mientras grababan, los actores se enteraron de que habían sido nominados a los premios Saga, y las filmaciones de este se dieron justo después de las premiaciones, en las cuales ganaron el galardón. Durante las grabaciones de este episodio, Steve Carell se encontraba enfermo, aunque solo era un pequeño resfriado, por lo que pudo presentarse a filmar, y si ponemos atención, podemos escuchar su voz un poco más ronca de lo normal. En el Cold Open, vemos que Michael intenta hacer un truco de escapismo, pero no le sale y queda atrapado en la camisa de fuerza. Sin embargo, durante una de las tomas, Steve Carell sí logró zafarse de la prenda, y aunque todos se emocionaron y aplaudieron, la toma no se pudo usar. Este episodio ocurre durante un viernes, sin embargo, nadie está vestido casual, y para los que en videos anteriores han mencionado que esto no es un error, porque antes dan a entender que los viernes casuales ya no existen, en realidad es hasta un episodio de la quinta temporada en el que Toby decide cancelarlos. En una escena eliminada, cuando Roy visitaba a Pam en la recepción, se daba cuenta de que su pintura estaba colgada en la pared y se ponía feliz. La felicitaba y le hacía halagos, escena que estaba para reforzar esa subtrama en la que Roy realmente trataba de hacer méritos para recuperar el amor de Pam. En una de las paredes del bar vemos un letrero publicitario de una cerveza de la marca Fat Tire. Sin embargo, en la vida real, esa marca no es distribuida en Scranton ni en todo el estado de Pensilvania.
Para la subtrama de Toby tratando de sacar el peluche, movieron la máquina junto a la entrada del lugar, pues querían que Toby fuera visible en el fondo de casi todas las tomas, y el no estar sentado en la misma mesa que todos los demás le permitió a Paul Lieberstein estar detrás de cámaras, pues el escritor del episodio normalmente se encuentra con el director durante las filmaciones. Durante la fiesta, Dwight le dice a una de las invitadas que una parte del camarón que está comiendo es popó, dato 100% real, pues cuando los camarones se cocinan, pueden dejarse así, ya que la temperatura mata todas las bacterias. Si fuese un camarón como el de los cócteles, tendría que limpiarse muy bien. El hijo de David Wallace es interpretado por el hijo del showrunner de la serie, el mismísimo Greg Daniels. Y aquí tenemos un detalle bastante curioso, pues cuando Dwight está en el cuarto del niño, le pregunta que en dónde consiguieron la silla en la que está sentado, y dice que quiere una para él, y más adelante vemos que Dwight en su granja tiene una silla igual. Para la escena en la que este trepa el techo de la casa para probar la chimenea, realmente subieron a Rainn Wilson al lugar, aunque no lo hizo solo, pues un coordinador de doble de riesgo lo hizo con él, y un cable de seguridad fue atado a su cintura por si se llegaba a caer. Afortunadamente no pasó, y la chimenea que vemos en esta parte es falsa, pues la casa no tenía una y tuvieron que integrar esta al techo para la escena. Durante las filmaciones de la parte en la que Roy se pone furioso por la confesión de Pam y lanza su cerveza contra un espejo, uno de los cristales de la botella alcanzó a golpear a Jenna Fischer en el rostro. Por suerte, no eran botellas reales, estaban hechas de vidrio de azúcar, por lo que la actriz no sufrió cortaduras. Y en esta parte, justo cuando Roy comienza a violentarse y Pam se levanta de la silla, podemos ver en una esquina a Kevin con los puños en alto, listo para defenderla si Roy intenta ir tras de ella. Un detalle muy lindo que, por cierto, no estaba en el guión, fue improvisado por Brian Baumgartner. En una escena eliminada, Michael mostraba que había enmarcado el contrato que firmó para avisar a Recursos Humanos que él y Jan tenían una relación. En la escena final, vemos un auto estacionado afuera del bar, con una placa con la serie CHT 8635, misma placa que hemos visto antes en la serie, pero en autos distintos, por ejemplo, en la van de Meredith, y esto se debe a que dicha placa no es real, era de utilería con el diseño de las placas de Scranton, por lo que cuando un auto debía aparecer en cámara, la utilizaban esperando que nadie prestara mucha atención a los números y las letras. El día de hoy veremos las curiosidades de The Negotiation, episodio 18 de la tercera temporada. Este episodio fue escrito por Michael Schur y dirigido por Jeffrey Blitz. Al igual que algunos otros, este episodio tiene dos versiones, pues originalmente salió al aire como un episodio Super Size. Si quieres ver la versión completa de media hora, puedes hacerlo en Amazon Prime Video. El guión de este episodio le valió a Michael Schur una nominación a los premios Emmy, aunque lamentablemente no ganó, pero la parte buena de esto es que el premio se quedó en la familia, pues se lo llevó Greg Daniels por el episodio Gay Witch Hunt. En este episodio, Michael nos cuenta los tips de negociación que aprendió en Wikipedia. Algunos de ellos son cambiar la locación del encuentro a último momento, sorprenderlos o rehusarse a hablar. Y aunque originalmente esos tips no estaban en el artículo de Wikipedia que hablaba sobre negociaciones, los fans de la serie comenzaron a editarlo para agregar lo que menciona Michael aquí, y eran tantos que los moderadores de la enciclopedia virtual tuvieron que activar un modo limitado en ese artículo en especial, para que solo ciertas personas pudieran editarlo y guardar los cambios. Este episodio marcó la última aparición de Roy como personaje recurrente en la serie, pues aunque lo vemos en un par de episodios en el futuro, el actor David Denman apareció en ellos como invitado especial. Para la escena en la que Dwight lanza gas pimienta a Roy, utilizaron una botella rociadora de agua facial, que es básicamente una botella con un mecanismo para esparcir una brisa de agua sobre el rostro para mantenerlo hidratado. En este episodio, Michael viste con un traje de mujer que compró por error, y para elegir ese modelo, la diseñadora de vestuario llevó a Steve Carell a varias tiendas para probarle trajes, pues tenían que cuidar que fuera realmente de mujer, pero que al usarlo, se viera lo suficientemente masculino para que fuera creíble que Michael lo comprara pensando que era para hombre. En este episodio, vemos por primera vez a Hunter, el asistente de Jan, interpretado por el actor Nicolás de Agosto, quien se hizo mundialmente conocido cuando protagonizó la quinta entrega de la saga Destino Final, y curiosamente en The Office, aunque lo recordemos como un personaje importante, solo tuvo 3 apariciones. El restaurante al que acuden Pam y Roy era real y no un set construido para la ocasión. De hecho, era el restaurante más cercano al estudio en el que se grababa la serie, por lo que casi todos los actores fueron a almorzar ahí por lo menos una vez. Y grabar esa escena realmente puso a Jenna Fischer bastante emocional, pues era la última que grabaría con David Denman para la serie, por lo menos hasta ese momento. Incluso lloró al finalizar, pues al interpretar a su prometido, pasaba bastante tiempo con él durante las grabaciones, y se hicieron buenos amigos, y era la primera vez que un miembro del elenco regular dejaba el show después de más de 3 años de trabajo.
Para la escena en la que Dwight y Angela se besan y Jim los ve sin querer, necesitaban que Rainn Wilson quedara a la altura de Angela Kinsey, pero tenía que ser un movimiento natural, no simplemente agacharse y cargarla, por lo que planearon el momento para que al iniciar la conversación, este se sentara en el escritorio. El día de hoy veremos las curiosidades de Safety Training, episodio 19 de la tercera temporada. Este episodio fue escrito por BJ Novak y dirigido por Harold Ramis. Este no es un dato curioso del episodio, pero es interesante, pues Angela Kinsey habla un poco de español y lo demuestra en este podcast. Les dejo al instante para que lo disfruten. Angela, you speak 3 languages because you also speak Spanish. Un poco. Yo entiendo más que hablar, ¿sí? I feel like I understand it better than I can speak it. Aquí vemos a Daryl dando la plática de seguridad sobre la compactadora, y para esta escena utilizaron una máquina real y totalmente funcional. De hecho, al igual que en la serie, los actores tuvieron que acudir a una plática de seguridad antes de comenzar a filmar. Jenna Fisher conservó el dispensador de dulces que tiene Pam en su escritorio. En este episodio lo vemos cuando hacen la apuesta en la que intentan adivinar cuántos jelly beans hay dentro, y siempre fue el mismo a lo largo del show. Originalmente, se tenía planeado que en la escena en la que Michael sube al techo para su acto, todos los empleados subieran con él, y que todo se desarrollara ahí, pero el director Harold Ramis lo cambió porque sentía que dentro de la serie tendría más impacto para los empleados el ver todo desde abajo, pues el peligro sería latente, ya que en un punto se dan cuenta de que Michael sí tiene planeado saltar al castillo inflable, y estando abajo no tienen manera de detenerlo como la tendrían estando junto a él. Y toda esa secuencia fue muy difícil de grabar, pues debían tener cámaras tanto en el techo como en el estacionamiento y debían lidiar con un montón de problemas ocasionados por grabar al aire libre, como la sobreexposición causada por el sol, los reflejos y sobre todo el calor de Los Ángeles. Aquí tenemos una escena en la que Kelly le explica a Ryan cómo funciona Netflix, y si ponen atención se darán cuenta de que lo que dice no tiene mucho sentido, pues habla de enviar y recibir películas, y esto se debe a que en ese año Netflix no era el servicio de streaming que todos conocemos, era un servicio de renta de películas por correspondencia. En este, elegías las películas que querías ver y armabas una lista, y ellos te las mandaban una por una, pues debías regresar la primera para recibir la segunda, y así hasta terminar. Seguro que sabiendo este dato, la explicación de Kelly cobra más sentido. Para subir a Steve Carell y a Rainn Wilson al techo del edificio, utilizaron un elevador industrial, y ambos actores, al igual que los miembros del equipo, tenían arneses debajo de la ropa enlazados a un cable de seguridad. Para la escena en la que tiran la sandía y esta rebota golpeando el auto de Stanley, se compraron 12 piezas y la filmación fue problemática, pues empezaron a grabar pero la sandía no aterrizaba ni siquiera cerca del auto, y cuando iban por la 10ª pensaron en que lo mejor sería que esa parte se hiciera en CGI, pues solo quedaban un par de piezas y no podían ni siquiera acercarse al objetivo, pero alrededor de la toma 11, ya casi sin esperanza, la sandía hizo el rebote perfecto y golpeó el auto. Y este chiste salió bastante caro, pues al igual que la mayoría, el auto que se supone era de Stanley era en realidad un auto rentado por la producción, y al recibir el sandiazo realmente lo dañaron, y las reparaciones costaron $6,500. Creed Bratton realmente le dio una mordida a la papa en la escena en la que le cambian su manzana, y según sus propias palabras, no sabía nada mal. Cuando los empleados bajan para salir al estacionamiento, vemos que algunos lo hacen en el elevador y otros por las escaleras. Sin embargo, todos llegan al mismo tiempo, cuando los del elevador deberían de haber llegado mucho antes. Aunque es obvio que esta escena es así, para mostrar a todos juntos en la misma toma, pero no deja de ser curioso. La frase en la que Michael dice, Dwight, you ignorant slut, es decir, Dwight, perra ignorante, está inspirada en un sketch del programa Saturday Night Live, algo que tiene bastante trasfondo, pues anteriormente ya hemos visto que Michael suele robarse chistes de dicho show o inspirarse en ellos, y aquí lo hace de nuevo. La forma en la que descubren el castillo inflable es cuando Creed viene regresando de orinar en los arbustos y se los dice. Podemos verlo porque viene subiéndose la cremallera, aunque originalmente eso no estaba en el guión, se les ocurrió durante el día de la grabación. En toda esta secuencia vemos a Pam y a Jim juntos, y Karen, quien se supone es su pareja, no está ahí. La razón de su ausencia se debe a que existía una subtrama que no llegó al episodio. En esta, Karen trataba de conocer mejor a todos los miembros de la oficina, pues en las apuestas iba perdiendo porque no los conocía para nada, por lo que se iba a platicar con todos uno por uno mientras Michael hacía su show.
Y el tratamiento de esta escena entre Jim y Pam también es interesante, pues Greg Daniels cuenta que desde su perspectiva, Pam y Jim eran en este momento como un matrimonio que se había separado después de años de relación, pero que tenían un hijo y se juntaban cuando era necesario por el bienestar del niño. ¿Quién es Michael en esta analogía? Por eso, a pesar de tener una nueva pareja, en ese momento regresan, aunque sea por un rato, a su vieja rutina. En una escena eliminada, Angela rayaba el auto de Andy con una llave, pues aún lo odiaba por lo que le hizo a Dwight en episodios anteriores, y para dicha escena, en realidad, Angela Kinsey no rayó el auto, lo que hizo fue utilizar un lápiz de cera tipo labial de color blanco, y con un poco de actuación, realmente parecía que estaba usando la llave para arruinar el vehículo. El día de hoy veremos las curiosidades de Product Recall, episodio 20 de la tercera temporada. Este episodio fue escrito por Justin Spitzer y Brent Forrester, y dirigido por Randall Einhorn. Aquí tenemos uno de los cold opens más recordados de la serie, Jim llegando a la oficina vestido como Dwight, y aunque no lo crean, por poco y este no llega a existir, pues originalmente Spitzer y Forrester habían escrito uno en el que Michael era estafado por un vendedor por teléfono, pero en una de las juntas de reescritura, Lee Eisenberg y Jim Stapniski mencionaron la idea de una broma en la que Jim llegara a la oficina vestido como Dwight, y a todos les gustó, por lo que reemplazaron el cold open original con este, y la famosa línea Bears, Beats, Battlestar Galactica fue idea del mismísimo Michael Schur. Las escenas de la escuela que visitan Jim y Andy fueron filmadas en la Academia St. John Paul, en Burbank, California. Esta es una escuela católica privada, y por lo mismo, los estudiantes en realidad debían vestir con uniforme, por lo que para las grabaciones, contrataron a un montón de extras. Durante la semana de grabaciones, Angela Kinsey tuvo la mala suerte de que le saliera una espinilla en el rostro, por lo que tuvieron que cubrirla con bastante maquillaje. Si ponemos atención, podemos ver en su mejilla un tono distinto al resto de su cara, pero hicieron tan buen trabajo que no se nota a simple vista. La marca de agua con el dibujito obsceno fue creada por el departamento de utilería de la serie, encabezado por Phil Shea, y se hicieron varias piezas. Incluso Brent Forrester se llevó una hoja y la marcó para colgarla en su oficina. Para la escena en la que Angela se toma una aspirina, la actriz Angela Kinsey de verdad tuvo que tragar la pastilla, y no solo una sino varias veces, pues como sabemos, una toma casi nunca sale a la primera, aunque no corrió ningún riesgo, pues no eran aspirinas reales, sino pastillas de azúcar. La parte en la que Michael sube su pierna a la mesa originalmente no era parte del episodio, fue improvisada por Steve Carell, y al no esperarlo, la primera vez que lo hizo, John Krasinski no pudo aguantar y se empezó a reír al instante, desatando así carcajadas entre todos los demás actores. En una escena eliminada, Kelly y Angela tenían una pelea, pues entre una plática durante el manejo de Crisis por la marca de agua, la primera le decía que se veía demasiado vieja, que incluso podría ser su madre, y Angela no se quedaba atrás y la llamaba zorra, aunque al final terminaban haciendo las paces. La novia de Andy fue interpretada por Shira Scott Astrof, quien no conocía la serie al momento de audicionar para el papel. Incluso menciona que al no saber realmente quiénes eran los personajes, y con la información que le dieron, pensaba que interpretaría a la novia de Michael, por lo que se sorprendió cuando llegó el día de la grabación y se encontró con Ed Helms y John Krasinski. Y aunque en la serie se supone que es una chica de preparatoria, en realidad al momento de filmar tenía 27 años. Es decir, era más grande que el mismísimo John Krasinski y más joven que Ed Helms por apenas un par de meses. Otra escena eliminada mostraba que el reportero que acude a la conferencia de prensa reconocía a Creed, pero no lo reconocía como Creed Bratton dentro de la serie, sino como Creed Bratton, el cantante de la banda The Grassroots, y quienes sigan este canal sabrán que en la vida real, Creed tenía en su juventud una banda con ese nombre, por lo que esto significa que el multiverso de Creed está 100% confirmado. Para la escena en la que Michael graba su video disculpa, Jenna Fischer hizo una pequeña trampa, pues el actor de Steve Carell siempre le daba mucha risa, por lo que aquí, al ser la operadora de la cámara, pudo desviar la mirada y ver solamente a una esquina para no ver al actor, y no perder la compostura, y por la naturaleza de la escena, nadie lo notaría, porque parece que realmente está monitoreando la grabación. La escena final, en donde Dwight llega a la oficina vestido de Jim, originalmente era parte del cold open, pero durante la edición del episodio decidieron pasarlo hasta el final, y para esta parte, Rainn Wilson tuvo que nerfear su actuación, pues su imitación de Jim era bastante buena, pero dentro de la serie se supone que a Dwight le costaba trabajo, por lo que tuvo que limitarse a las habilidades de su personaje. El día de hoy veremos las curiosidades de Women's Appreciation, episodio 21 de la tercera temporada. Este episodio fue escrito por Lee Eisenberg y Jim Stapniski y dirigido por Tucker Gates.
Originalmente, este episodio salió al aire como una edición supersized, con duración de casi media hora. Sin embargo, durante la segunda ronda en la que la serie fue transmitida en Estados Unidos, lo recortaron a los típicos 21 minutos. Si quieres ver la versión completa, puedes hacerlo en Amazon Prime Video, pues en HBO Max está la versión corta. Aquí, un exhibicionista le muestra sus partes a Phyllis, y para esta trama se inspiraron en una historia que Angela Kinsey contó a los escritores, pues cuando era joven y trabajaba en una oficina real, recuerda que una mujer llegó contándoles que en el pasillo de entrada al lugar, un hombre le había enseñado sus partes íntimas, lo que llevó a que implementaran un nuevo sistema de seguridad para acceder al edificio. Este episodio fue muy especial, pues era el número 50 de toda la serie, por lo que durante las grabaciones tuvieron como invitados especiales a un par de blogueros fanáticos del show, quienes documentaron el proceso y lo compartieron con los fans en su página. Uno de estos sitios es officetally.com, y si te gusta la serie y entiendes inglés, te recomiendo que lo visites. Es realmente interesante si quieres saber datos curiosos y ver contenido detrás de cámaras. Las escenas dentro del centro comercial se filmaron en el Fashion Square Mall, en Studio City, California, que curiosamente es el centro comercial que se ubica en el vecindario en el que viven Angela Kinsey y Jenna Fisher, y para las partes dentro de la tienda de Victoria's Secret cerraron el establecimiento, pero para las escenas en las otras locaciones no, por lo que en estas, la gente que vemos pasando en el fondo son en su mayoría clientes reales que se encontraban de compras. El Cold Open que vemos aquí, en el que Dwight levanta un reporte a Jim por llegar tarde, originalmente era el Cold Open para el episodio Business School, pero los tiempos no se ajustaron y terminaron retrasándolo hasta este. Angela Kinsey cuenta que su abuela, quien es una mujer bastante conservadora, no veía la serie porque la encontraba demasiado ofensiva y vulgar, y que a pesar de estar orgullosa de su nieta por el éxito de la misma, su opinión no era favorable, pero que su hija, es decir, la madre de Angela, la convenció de darle una oportunidad. Sin embargo, el destino se encargó de que el episodio que le tocó ver fue este, en donde empezamos con Phyllis contándole a todos que un hombre le mostró sus partes íntimas, lo que hizo que la abuela apagara la televisión en cuanto mencionaron la palabra pene. Para la escena en la que Michael muestra su dedo en la cremallera, hubo todo un proceso, pues las normativas de televisión tienen ciertas restricciones en lo que se puede transmitir, y para esta toma en particular, pidieron que se viera claramente que lo que salía de la cremallera fuera el dedo de Michael. Por eso vemos muy bien cómo este mete su mano en el pantalón, pues no podía quedar ninguna duda. Después de esta parte, cuando Michael habla con Toby, podemos ver en el fondo a John Krasinski a punto de quebrarse, incluso tiene que colocar su mano sobre su boca para que no se vea su risa, pero el color de su rostro lo delata. La escoba con el palo terminando en punta que usa Dwight para golpear los arbustos cuando busca al pervertido, es la misma que vemos en el episodio en el que pensó que Jim se había convertido en vampiro. La escena en la que Dwight come una banana tuvo que ser grabada varias veces, y para cada una, Rainn Wilson debía comer una nueva, por lo que al final terminó asqueado con el sabor y desde ese día dejó de comer dicha fruta. El número de teléfono que vemos en el cartel de búsqueda del pervertido era real, y si llamabas durante el día que se emitió originalmente el episodio, podías escuchar un mensaje de Dwight en el que daba instrucciones para dar información de sospechoso, e incluso mencionaba que si la persona que marcaba era el mismo pervertido, podrían encontrarse para platicar. Para la escena en la que Meredith tira una bolsa de papitas por la ventana, había un miembro de la producción listo para recogerla en cada toma, por lo que realmente no tiraron basura en la calle. Cuando llegan al centro comercial, Meredith, al estacionarse, le da un ligero golpe a un auto, y aunque al inicio trataron de simularlo solo conduciendo muy cerca, se dieron cuenta de que era muy notorio que no lo tocaba, por lo que al final realmente dejaron que Kate Flannery lo golpeara y pagaron las reparaciones, aunque el auto era de los que rentaba la producción para la serie, no era de ninguna persona ajena al show. Durante una talking head de Michael, podemos ver en el reflejo del espejo que Pam y Angela caminan juntas por la tienda de Victoria's Secret, aunque realmente esto no debía aparecer en cámara, pues Angela Kinsey y Jenna Fisher realmente estaban viendo productos juntas mientras se grababa esa parte, y no se dieron cuenta de que aparecían a cuadro justo cuando la escena se filmó. Se grabaron distintas versiones de la escena en la que Jan escucha el mensaje en el que Michael rompe con ella por teléfono. En una, se enojaba tanto que le aventaba algo, en otra, se ponía a llorar, e incluso en una, perdía la razón y terminaba rugiendo como un animal, pero al final, decidieron usar una en la que ella simplemente se va del lugar sin decir nada. El día de hoy nos toca repasar los datos curiosos de Beach Games. El episodio fue escrito por Greg Daniels y por Jen Celara. La inspiración para el mismo fue el programa de televisión Survivor, pues según los escritores, sería muy propio de Michael ver el programa y tratar de replicar el formato con sus empleados.
El cold open, en el que Dwight ayuda a Michael a investigar sus síntomas en internet para diagnosticar qué enfermedad tiene, surgió cuando Daniels y Celora estaban preparándose para escribir el episodio, pero mientras procrastinaban, decidieron buscar en internet una respuesta para algunos síntomas que ambos estaban experimentando. La página web para diagnosticar les pareció interesante, por lo que decidieron crear una situación en la que Michael acudiera a ella para su propio uso. En una escena eliminada, David Wallace llamaba a Jim justo después de colgar con Michael, para ofrecerle una entrevista de trabajo para el puesto que estaba vacante en el corporativo. En la serie, el día de playa se lleva a cabo en el lago de Scranton, aunque en realidad se filmó en el centro recreacional Hansen Dam, en Los Ángeles. En dicho lugar estuvieron 4 días y 4 noches para las grabaciones de ese arco. El lago que aparece en el episodio estaba lleno de agua potable que fue tratada y reciclada, por lo que no era nocivo para los actores que tuvieron contacto con ella. Antes de partir a su viaje, vemos a todos los empleados en la oficina, y si ponemos atención, nos daremos cuenta de que algunos usan ropa abrigada a pesar de que van a un día de playa. Esto se debe a que la locación en la que grabarían, por ser el mes de marzo, estaría suficientemente templada, por lo que el equipo de vestuario surtió a los actores con ropa adecuada, aunque al llegar al lugar se dieron cuenta de que estaba muy caluroso, por lo que pensaron que dichas prendas eran un desperdicio, hasta que llegó la noche y el clima cambió drásticamente, casi helando, y fue ahí en donde la ropa fue de gran utilidad. El autobús que aparece en esta escena fue en realidad el mismo que usaron para transportar a los actores a la locación del lago, por lo menos ese primer día, pues en los días siguientes, cada quien llegó en su propio auto y por cuenta propia. Cada que alguien de la producción o del elenco necesitaba ir al baño, tenían que ser transportados en un carrito de golf hasta los baños más cercanos al área en la que estaban grabando, algo que era demasiado tortuoso con el calor que hacía. Y al igual que los empleados en la serie, los actores tuvieron su propio día de playa, pues a pesar de las condiciones climáticas, se divertían cuando no filmaban. Incluso Angela Kinsey llevó su balón de fútbol americano, el cual usaban para jugar. La razón de que haya tantas referencias a Harry Potter en la serie, por ejemplo, en los nombres de los equipos Gryffindor y Voldemort, se debe a que la fiebre por dicha saga estaba en su auge durante esos años, y muchos miembros del equipo eran grandes fans, por lo que metían bromas y referencias cada que tenían oportunidad. ¿Recuerdan que el episodio fue inspirado en Survivor? Pues otro dato importante es que los camarógrafos de la serie trabajaron en dicho show. El más destacado era Randall Einhorn, quien también fungía como director de fotografía en The Office. El huevo que usan para la competencia del huevo en la cuchara estaba hervido, y aunque no recuerdan exactamente la razón, las actrices mencionan que posiblemente se debía a que no podían arriesgarse a que los huevos se rompieran en la arena y dejaran sucia la locación, y de igual manera, no podían arriesgarse a que el vestuario se ensuciara en un descuido. Michael le encarga a Pam tomar notas de todo durante el día, mismas notas que vemos registra en su cuaderno. La actriz Jenna Fisher, dentro de personaje, realmente estaba tomando notas de todo lo que ocurría en el día, por lo que todo lo que vemos en esta escena es real, no son solo palabras al azar. Para la escena en la que Creed atrapa un pez con la mano, usaron un pez falso que costó $500. Lo metieron en una cubeta y lo colocaron en una posición que no era visible para la cámara. Luego, Creed Bratton se encargó de tomarlo con la mano mientras fingía que lo atrapaba del lago, incluso haciendo el movimiento como si el pez tratara de escapar de su mano, dándole más realismo a la toma. Durante una escena, podemos ver que debajo del traje de baño, Jenna Fisher lleva puesto su sostén. Esto fue decisión de la actriz por su propia comodidad y no como parte del personaje. De hecho, el punto era que no saliera en cámara, pero aparentemente se coló en la toma y nadie le dio importancia. En otra escena eliminada, cuando Michael les decía a los empleados que remojaran los hot dogs en el agua para podérselos tragar más rápido, ellos respondían con un épico y grupal "That's what she said", respuesta que fue improvisada, pues Michael solo debía decirle a Phyllis que remojara su hot dog, pero la parte en la que le complementa diciendo que es para que se lo trague más rápido fue un agregado de Steve Carell. La escena de la competencia de comer hot dogs no fue muy placentera de grabar, pues debían filmarse muchos ángulos de los actores comiendo y comiendo, sobre todo de Andy, Kevin y Stanley, y aunque había recipientes para que pudieran escupir la comida en ciertas tomas, para otras necesitaban que de verdad los comieran en cámara, por lo que algunos terminaron con el estómago bastante lleno.
y sumado a eso, la sensación de escupir en una cubeta llena de comida masticada por los demás actores realmente les generaba mucho asco, y por reflejo, ganas de devolver lo que habían comido. Para colmo, el esfuerzo no se vio reflejado en el episodio, pues apenas si podemos observar por un par de tomas a los actores comiendo. La escena de la pelea de sumos fue muy divertida para los actores en los trajes, pues en cada oportunidad se ponían a jugar a derribarse unos a otros, aunque también fue un martirio, pues con el calor que hacía, por dentro estaban sudando a chorros, aparte de que no podían sentarse entre grabaciones por la forma del disfraz, por lo que en los descansos les llevaban una sombrilla y un ventilador para refrescarlos un poco. También durante esta escena, Rainn Wilson accidentalmente tiró arena a los ojos de Leslie David Baker, mandándolo al hospital para que le hicieran un lavado ocular, pues la molestia no paraba. Resulta que un grano de arena había rasgado una córnea. Por suerte, no pasó a mayores y el actor pudo regresar a terminar de grabar el episodio. Y no fue ese el único accidente durante la pelea de sumos, pues Ed Helms se rompió una uña del pie durante la batalla de Andy contra Dwight, aunque no tuvo que ir al hospital, solo le hicieron una pequeña curación. Y hablando del actor, para la escena en la que se cae al agua con el traje y empieza a flotar, no usó dobles de riesgo, lo hizo todo él, incluso las tomas nocturnas, y aunque solo se vea por un par de escenas, estuvo flotando en el agua por aproximadamente 45 minutos. Para guiar su trayectoria, un coordinador de stunts lo jalaba mientras iba a bordo de una pequeña lancha de remos, pues no se permitían los botes de motor en el lago. El hombre llevaba una cuerda atada al arnés oculto en el traje, y se encontraba fuera de cámara para no ser visto, pero si ponemos atención, podemos ver cierta distorsión en el agua. Esa es la cuerda que mantenía al actor en su posición. Los trajes de sumo fueron diseñados especialmente para el episodio. Dicho trabajo estuvo a cargo de la encargada de vestuario y de un doble de acción. Necesitaban que fueran seguros para flotar en el agua con alguien dentro, pues con un traje de sumo normal, la persona terminaría con la cabeza bajo el agua, algo bastante peligroso. Así que idearon el casco con el pequeño chongo, que en realidad era una pieza que permitía que la cabeza del actor no se hundiera, y pudieron disfrazarla perfectamente para que luciera como parte del disfraz. Para criar las brasas ardientes se llevó a cabo un gran proceso. Primero se hizo un hoyo en el suelo en donde se colocó una caja de luz, es decir, una lámpara gigante con forma rectangular. Sobre ella se colocaron filtros de papel celofán amarillos y naranjas, y para cubrir todo se colocaron un montón de piedras volcánicas, ya saben, esas que en México conocemos como piedra pómex, y alrededor se instaló una pequeña tubería de gas para el fuego que rodea las brasas. Ese sí que era real, y las pequeñas partículas que flotan en el aire fueron agregadas en postproducción. De igual manera, cuando se enciende la leña, fue todo generado por computadora. Aunque la naturaleza de la escena haga parecer lo contrario, no hubo ni una sola línea de improvisación en el discurso de Pam. Todo fue palabra por palabra recitado como estaba en el guión. Era un momento tan importante en el arco del personaje que Jenna Fischer se aprendió el diálogo de memoria a la perfección, al punto en el que las palabras salían de su boca en automático, como si cantaras una canción que ya te sabes, por lo que al momento de grabar, eso le dio ventaja y le permitió concentrarse en su actuación, y no en tratar de recordar su diálogo. Y vaya que se nota en la pantalla, la escena es realmente emotiva. Al igual que en otros episodios, Jenna Fischer no había visto este desde su primera emisión en 2007. Aunque mucha gente se confunde con la escena final, pensando que durmieron en el lago y regresaron a la oficina el día siguiente, en realidad dicha secuencia no ocurre cronológicamente, sino antes de todo, durante el viaje de la oficina al lago. Simplemente es un chiste final como lo hacen generalmente en la serie. Sin embargo, por alguna razón, esta en particular generó confusión en la gente, que pensaban que ocurría al otro día. El día de hoy veremos las curiosidades de The Job, episodios 22 y 23 de la tercera temporada. Este episodio fue escrito por Paul Lieberstein y Michael Schur, y dirigido por Ken Kwapis. Al ser final de temporada, este mismo fue un especial de 1 hora en televisión, y por lo mismo, a pesar de ser una sola historia, está dividido en parte 1 y parte 2. Paul Lieberstein, coescritor de este episodio, no había vuelto a ver un episodio de la serie desde su emisión original en televisión, y lo hizo hasta la grabación de este podcast, el cual se estrenó en noviembre de 2020. La trama de Jan con su implante de senos viene de una idea escrita en el famoso muro de las tarjetas del cuarto de escritores del show.
El blog de Creed, que es mencionado en este episodio y el cual sabemos existe en la vida real, fue escrito por Jason Kessler, quien era escritor asistente y el encargado de la parte digital dentro de la producción de la serie. La idea de los Rootbox fue de Justin Spitzer, y para el episodio se imprimieron cientos de estos, y aunque no llegó al corte final, una escena eliminada mostraba a Creed sacando un montón de fotocopias y amenazando a Dwight con inflar el mercado distribuyéndolos si no le pagaba. Y Angela Kinsey conservó uno de estos billetes, el cual tiene su poder hasta el día de hoy. Algunas personas se preguntan la razón de que en el final de temporada sea Ryan quien obtiene el empleo en el corporativo y no Karen, pues sabemos que Michael no cumple con las expectativas y que Jim decide no tomarlo. Y es raro que aunque Karen tenga bastante experiencia y aptitudes, David Wallace decida contratar a alguien que no aplicó para él mismo y que ni siquiera tiene experiencia en ventas. Y aunque la razón dentro de la serie aún es un misterio, fuera de la misma, los escritores tenían dos buenos motivos. Para empezar, pensaban que la época de Karen había terminado, que era hora de sacar al personaje del show, sobre todo porque era momento de empezar con el arco de Jim y Pam siendo pareja. Y también porque desde hace tiempo tenían la idea de una trama en la que Ryan, quien mucho tiempo fue el protegido de Michael, terminara siendo su jefe. Aunque para protegerse en caso de cambiar de opinión, filmaron una escena en la que Karen se encontraba llorando porque Jim terminó con ella, cuando de repente el teléfono sonaba, y era David Wallace quien le daba la noticia de que había conseguido el empleo. Aquí, finalmente vemos el pelo real de John Krasinski en esta temporada, pues si vieron los videos de curiosidades de la serie, sabrán que al inicio de esta, Krasinski filmó una película llamada Leatherheads, en donde tuvo que raparse, y usó una peluca durante la mayoría de episodios. Y en este, finalmente su pelo había crecido a un nivel en el que podía dejar la peluca a un lado, aunque estaba notoriamente más corto que como solía usarlo. Por eso escribieron la trama en la que este se corta el pelo a petición de Karen. En una escena, Jim usa un lápiz para firmar un documento, lo cual no tiene sentido, ya que el propósito de la firma, la cual se hace con tinta, es sellar el documento con algo que no se puede borrar. La línea en la que Angela dice "Adiós Kelly Kapoor", después de que Dwight le cuenta que será el nuevo manager, no estaba en el guión. Fue improvisada en ese momento por Angela Kinsey, quien cuenta que según su perspectiva, al estar tan consumida por el poder, Angela trataría de eliminar a las personas que estaban en su lista negra. Para la trama del implante de senos de Jan, usaron un par de trucos. Primero, diseñaron un sostén con relleno que al mismo tiempo empujaba el pecho de la actriz, para dar la impresión de ser más grande. Y después, usaron maquillaje para dar el efecto de sombras alrededor de los senos, lo cual crea una ilusión óptica que hace que se vean aún más grandes. Aquí vemos una escena que ocurre durante el viaje al lago, mismo que se da en el episodio Beach Games, y a diferencia de otras veces, en las que tuvieron que recrear escenas que ocurrían en el pasado, esta sí fue filmada junto con el episodio original, pues ya tenían planeado desde ese momento todo lo que ocurriría en la trama. Y al inicio, esta escena ocurría durante el Cold Open, pero durante la edición del episodio, McCoy Schur decidió cambiarlo y dejarlo como un flashback. Las escenas de Jim y Karen en New York sí fueron filmadas en dicha ciudad, y estas se grabaron casi un mes después del resto del episodio. A estas acudieron solamente los dos actores con algunos miembros de la producción, y se filmó todo en un mismo día. Incluso John Krasinski y Rashida Jones usaron su propia ropa en dichas tomas, pues era un viaje de ida y vuelta, y la producción no podía llevar demasiadas cosas. Recordemos que a pesar de que en la serie New York está a un par de horas de Scranton en auto, en realidad el show se filmaba en Los Ángeles, y New York está al otro lado del país. En una escena, vemos a Andy lavando la taza de mejor jefe del mundo en el fregadero de la cocina, escena para la cual usaron un truco, pues este realmente no funcionaba, era solo escenografía, por lo que para que saliera agua por el grifo, utilizaron una pequeña bomba, y abajo del orificio que se supone conduce a la tubería, colocaron una cubeta para que el líquido tuviera donde caer. Cuando Jan se está yendo de las oficinas del corporativo, las cosas de su caja se caen al suelo, y Michael y Hunter la ayudan a recogerlas. Y como algunos ya lo estarán pensando, esto no debía ocurrir. Melora Hardin accidentalmente tomó la caja de manera errónea, y los objetos cayeron al suelo, pero todos siguieron en personaje. Incluso John Krasinski y Rashida Jones, que aparecían en el fondo, reaccionaron perfecto, por lo que la escena quedó en el corte final. Para la escena en la que Dwight y Andy pintan la oficina de color negro, reemplazaron los muros originales verdes con estos que ya estaban pintados con el nuevo color, y solo una pequeña parte estaba sin pintar para que Rainn Wilson pudiera grabar la escena mientras lo hacía, y como el set se podía desarmar, el cambio en realidad no fue tan difícil.
En la escena final, en la que Jim finalmente invita a Pam a salir y la vemos con ojos llorosos, Jenna Fischer realmente sentía ese nudo en la garganta, y para la parte en la que la cámara regresa y la vemos hablar con los miembros del staff, en realidad estaba viendo al director Ken Kwapis, quien tenía los ojos llorosos por lo emotivo de la escena, y Jenna Fischer al verlo así, realmente se puso emocional, lo que le ayudó con su actuación. Y este final tenía dos versiones, y ambos fueron grabados. En el segundo, durante su entrevista con David Wallace, Jim, después de ver la medalla y la nota de Pam, comenzaba a tomarse la entrevista menos en serio, haciendo bromas y respondiendo de manera poco profesional. Y mientras seguíamos escuchando eso de fondo, veíamos a Pam saliendo de la oficina. Esta subía al elevador y al llegar al primer piso y abrirse las puertas, nos encontrábamos con Jim, quien la invitaba a cenar, y ambos se iban abrazados. Por suerte, esta escena, aunque sí existe en video, no es canon dentro del show. Y eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver. Recuerda que puedes dejar un super gracias y suscribirte al canal, y no olvides seguirme en Twitch para unirte a las transmisiones en las que estaremos viendo series, películas y haciendo más cosas. Y por ahora yo me voy y te veo en el siguiente. Grace Scott!